tripping now. Cause you can't decide what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. Cause you make me love you, baby, with a little L. There you were shouting out, cranking up your altercations, getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? You make me love you, baby, with a little L. Why does it have to be like this? I can never tell. Seems like you're stepping on the pieces of my broken shell. Cause you make me love you, with a little L, you know. That's the way you make me love you, yeah. Why does it have to be like this? I can never tell. You make me love you, baby, with a little L. Why does it have to be like this? You make me love you with a little L. You make me love you, you make me love you. You make me love you with a little L. You make me love you with a little L. That's what you do. You make me love you with a little L. That's what you do. You make me love you, baby, with a little L. Why does it have to be like this? Make me love you. I can never tell. That's what you do. You make me love you, baby. That's what you do. Why does it have to be like this? I love you, yeah. You make me love you with a little L. You make me love you, baby. You make me love you with a little L. You make me love you. You make me love you, yeah. You make me love you with a little L. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you I knew my heart belongs. To know you give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumping. You know now you're the one I truly know I dig. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. I had nobody but on you I lean. Cause you got these little things that I know I've never seen. You know now you give me something, something that nobody else has got. And this love that I've been wanting, oh baby, it's turning out to be too fast to stop.
something, something that nobody else can give. See my heart and started thumbing. You know, babe, you're the one I truly know I dig. Will you give me something? 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 You give me something that nobody else can give. Will you give me something? You give me something that nobody else can give. Qué cambiado que está el gordito dictador. ¡Fabi! Ah, no, volvió. ¡Apareció otra vez! ¡Volví de mis vacaciones! Apareció. Yo no hago contigo el ¡Día! ¿Cómo están? Buen día a todos. Recién llegadita de Encarnación, no hay tráfico. Así lo que da gusto andar, no es que todo el mundo está loco por entrar y salir, es como que todo está tranquilo, esto hasta que comiencen las clases el 17 de febrero. Él también... ¿Vos qué hiciste este fin de semana, Win Derecho? Laburé sábado un ratito, pero estuve más bien en reposo. ¿Reposo de qué? Y estuve en descanso. Lechuguita. En descanso, lechuguita, porque estaba con unos problemas estomacales. Entonces, livianito, todo el fin de semana. Chill nomás. Chill, chill, chill. Y arrancaste hoy lunes con Tuti. Con un rico tereré con remedio que me dijeron que es para el estómago. ¿Qué le pusiste? No sé qué carajo es, Cocu pero- es muy bueno para el pigar No sé qué era, pero... Ya es Uma. Ah, una cena. Yaguareteca A Así que de también. repente si me levanto así, yaguareteca así tomé, como té. como té. Ese sí me hizo muy bien. Doctorcito. El Iroitereína. No, pero pedazo Te hace ahí te bien, puedo sí. solucionar. El mejor llenador, el Jaguareteca. No, Yaguareteca, bueno, ah. Sí, pero en este caso de no la era para gran llenador, este joda. era para tratar de estabilizar el estómago. Sí, Así que si me Hace levanto bien. y me voy de golpe, ya me llaman a Eva. De Pon el repente. efecto. reten flojo. Y hoy no sé cómo está él, pero siento sus vibras así un poco rara. ¿Cuándo es lo que es él? Hoy llegué y me dijo, Jacu vos, Perení. llegué y me dijo, ¿vos con quién te vas al psiquiatra? Ya me dijo. A la pucha. Sí, no, estamos Pero bien. eso es bueno o es malo. Está re bien. Hola, Y anda compañeros, trayendo ¿cómo estamos? anteojos de distintos colores. Sí, déjame saludar. Abuelo Salvi, Fabi, Domin, Yo, Quique. Te la extrañé. producción. ¿Usted ¿Qué le vaya a escucha? traer, vas a decir? Ya prepará tu micrófono ahí para decir, no me hagas nada. ¿por qué está Estoy, tan a la estoy tratando de defensiva? renovar. Espera, ¿qué vos te haces en el pelo, Elías? Que tu pelo así está tan bien ondulado. Ondas. Con la Ni planchita. modo, si está ondulado, tiene que hacer No. onda. Ondas. ¿Vos te haces ondas? Tiene onda él. No, pero miren su pelo, por favor. Dale un poco zoom, otaku. Y vas a ver que parecen así, Así. olas del Sí, mar, así. Sí, son ondas al agua. Pero ¿y cómo te ¿Y haces? con la planchita? Boludo, vos tenés más habilidad que yo. Mira vos, yo. Sí, yo soy el mejor. Así, mirale a Elías y mirame a mí. Vos acá nomás no te arreglas, Fabiola. No, pero lo que pasa es que ayer es algo paste ya. Hoy legalmente no me quise arreglar. Y me puse este anteojo y me siento Lentejú. bien. Hoy Pero me siento recién bien. luego Mira, llegaste, dijiste. Yo pensé que vos no ibas a venir. ¿por qué? Te fuiste bien ¿Y por qué estaba de en viaje? Encarnación. Me terminé yendo a Encarnación un ratito, pero dormí temprano. Valga la aclaración. Espera, se subió al colectivo acá en Asunción, duerme todo el camino. Eh. Llega a Encarnación en la terminal, se baja, se está bajando y ¿a quién le encuentra? ¡A Pedriño! ¿En serio? ¡A Pedriño que se fue al carnaval! Gracias, no pensé pasar por esto. Ah, cierto. La Él entrada. hizo el aguante. Pedriño llegó a Encarnación
Encarnación, cuando yo llego así, estoy esperándole al taxista, le mando un beso, por cierto, a la gente de Encarnación y a Juancito, que se fue a esperarme después, o sea, a buscarme en la terminal. De repente así, bajé a Pedriño del colectivo. Y yo primero no le reconocí porque empecé así, del pie para arriba. Y de la nada, así cuando le veo, ¡pa, épico Pedriño! Le dije yo. Empezó a temblar y pillaste. Sí, Así no. Le amo a Pedriño. Pedriño es nuestro viewer más leal, boludo. no, Pedriño es Yo le amo a uno Pedriño, de boludo. los leales. Ahí está. Pedriño Se bancó. sacó, Hija de puta, ¿en serio así estaba? se sacó su remera y vino un guardia de la organización y le dijo que se ponga la remera, sino que salga. Pero no había... No te puedo creer que le dijeron, ahí está, con el rey Qué grande, Los domingos. Domingo Eso, también está. domingo. Con el Rey Momo Domingo. Vos sabés que domingo se medio parecen y Con el Rey Momo. No, ¿Qué mirá? con Pedriño, con protector solar. La lechita. Pero mírale al hombre lobo ahí. No, Capo, Pedriño. la chica ¿Qué crónica. tenía ahí por su pecho? Le amamos a Pedriño porque él llegó en el colectivo. Salió, Consiguió unos cuantos números y unas cuantas cuentas y Pero mirá esa pupila, Pedrito. mira. Y no hizo mesa. Él- Y hay La mesa gente- para y hay 10 gente y que él tiene solo. vergüenza para quitarse la remera solamente porque supuestamente no llegó al verano. A ¿entendés? ver, vos sabés que tenés Y razón, es- Domingo. esa es la actitud, Pedriño. Yo le felicito a Pedriño. Y legal. claro, Vos, por si ejemplo, vos no querés- llegaste. ¿Vos no yo querés al toque sacarte me- más? Yo al toque me quitaría la remera. Me chupa un Che, huevo lo que piense la gente. ahí. El viernes no quisiste tirarte la pileta porque decías que estás gordo. No, nada que ver. Vos sabés que acá escribió Pedriño y dice en YouTube, dice... Gracias por el gran premio del Carnaval Encarnación 2026. Pasé muy bien, disfrutando muchísimo. Hola Fabi, ¿qué tal después del fin de por Encar? Hola Pedriño. Pedriño que no pudimos coincidir. Yo cuando él ya salía, yo todavía no iba a salir. Y él salió en el bus de ayer en la noche, creo. Fabico pensó que estaba lloviendo, había sido el regador del hotel. Javi no se levantó porque pensó que estaba lloviendo. El sábado de mañana. No, esto no puede ser. A ver. No, legalmente. Yo llegué el sábado de mañana, dormí todo el trayecto, pero dormí mejor que anoche en la cama. Dormí así, pero apagué. Un tipo se sentó al lado mío. Y yo dije, si este no me toca todo mal, algo va a llevar en mi cartera, de mi mochila. Dije yo así el maldivague, pues tenía una pinta. Por suerte no olía mal. Y no, pues ya me tocó de todo también en la época. No, de Todo lo que ya- de todo en el colectivo, camino a cualquier lugar de cuando tomaba colectivo. Entonces agarré, puse mi cartera acá al costado, puse mi mochila ahí debajo de mi pie porque era como semicama. Sí. Sí. Entonces apreté bien mi mochila y agarré mi cartera, remedito y ¿a qué? ¿Qué lugar te tocó más o menos en el medio, en el frente o en A el fondo? 119 ventanilla. Ah. Bueno, y yo- después... Más o menos hacia el mío, Y no, al- yo al tengo medio. concepto de que ventanilla es medio peligroso porque a veces si te van a asaltar te aprietan nomás hacia la ventanilla. No, pero qué pico en esos colectivos de larga distancia. Maldivagues de la Ya hubo época varios. nomás. Pues sí. Sí, maldivagues de la época nomás. Lo que sí, a que por ahí llegué a las 5 de la mañana a que se ve y fui a la casa donde me iba a quedar otra vez. Y tenía como un garage y su garage tenía una ventana así muy grande. Y había sido, pero estaba todo nublado. Estaban regando el pasto del jardín ahí vecino porque no tienen muralla y también pasa la misma casa. Y de repente yo vi así, estaba todo mojado o así, ¿verdad? Y yo dije, no, cuaya listo, ayer está qué, dije yo. Y después cuando me levanté a buscar agua, vi que era la regadera de... Primera vez que la lluvia era así. Imagínate si te dormías otra vez y perdías todo el evento. Lluvia vertical. Lluvia vertical. Así, gracias. Ok. No, y la lluvia fue vertical. Lluvia diagonal. Horizontal, horizontal lo que vos querés decir. Diagonal, quise decir. Fabi, podemos leerle acá a la gente de ¿Qué YouTube. dicen desde un ratito, YouTube? pero Que no cambiado esperaba. tal bebé, lo increíble. Acá dicen- boludo. Pero a Domingo también no le saludaste. Claro que sí, al nuevo gordo ya No, le ya está, saludamos ya y me le damos saludó. la Ya bienvenida. está, tranqui, dale dupla. No, Dale, Brana, vos Ella, que- Domingo, no le lo hagas que así. pasa es que no le Dale, reconocí, dupla, pensé que era dale, sábado con ese dale, anteojo. dale dupla. Acordate que él es Acá Su dice, lente. Mi uno lo hermano. soñé fuerte, le bajó parece, dice, y después dice, Ndape vendo cacabí, campañero, gordo por gordo en el panel, dicen acá. Pedriño, vocalista del grupo Durango, y después Pedriño, el sensei carajos, y gran pecho remoy, dicen acá.
Después Pedriño, ídolo de YouTube. Qué grande Pedriño, carajo. Hoy está Pedriño, el último en bajar del colectivo. Fui, dice Pedriño acá. El último, De Tabú sí. Pedriño, dicen acá. Ahí fue Pedriño. Después cambiado el gordo dictador por el gordo campañero, dicen acá. Gracias por mi nuevo apodo, el zar de la aduana, no sé qué puto. El zar de la Pedriño. Por Pedriño, él trabaja ahí, Él pues. trabaja en la aduana. Ya estaba en el laburo 9 y marcando tarjeta laburante después de un fin de semana de descontrol, dice acá. Creo que es un compañero de Pedriño. Se fue todo, Pedriño. Qué grande, Pedri. Después, Supe qué, llorar, güey, todo qué llevó grande la el zar, dicen acá. El Y sí, zar, su compañero. Está ahí, allá. Che, ¿podemos poner la música de Váidese y Váidese? Ese estuvo cantando en el carnaval de Encarnación, repleto el Carnación. ¿Te fuiste para el carnaval? Yo fui al carnaval a mirar porque en la última noche yo voy a bailar con uno de los clubes y fui a ver más o menos cómo es que se maneja, cuál es la coreografía, todo. Y ahí me topé con la gran sorpresa de que iba a cantar Y como picos y eso ya acá dijimos en el Artista Acá dijimos programa. eso. Ah, che, con Cantamos. Teco te dijo. Y fingiste entonces porque dijiste, ¿en serio va a ¿En estar serio ese va a estar grupo? ese? A mí Ah, no, y me entonces gusta. yo- Cantate y todo su tema Ah, acá. mira, Che, un poco, y perra. yo cuando le vi, porque escuché que dijo, ahora va a ingresar el primer show internacional. Y cantó sus temas y cuando medio llegó al palco del conocido Vasco, que está así en el centro mismo con las señoritas de una conocida marca de cerveza, iba entrando el camión. Y la gente vibraba con las espumas, fue todo un show. El ¿Y desfile los de hombres qué carnaval, tal, desfile... Javier? Amor, es como estar en un mar con muchos peces. Dale, Como ese dupla. audio. Es como ese audio del nenito que estaba Papá, en el 15 estamos años. pasando re bomba acá en el 15 años. Y supuestamente va a ser el primer, o sea, fue el primer artista internacional en abrir los carnavales de Encarnación y para las últimas 4 noches, porque habitualmente suele ser 4, va a ser 5, como nos explicó el presidente del carnaval, presidente o director creo Sí, que era. presidente. Bueno, y no sabemos todavía cuáles van a ser los otros artistas. El equipo del canal también estuvo ahí presente a partir de las escucha. 5 de la tarde. Se le El escucha a todos 31. de... Si se callan. Más todavía a ustedes que a nosotros. Me revienta que estén Yo no hablando. le escucho a Fabi. ¡Micrófono, apague, carajo! No. Ahora sí, el 31 vamos a estar otra vez con todo el equipo. No sé a quién le toca el 31 viajar a Encarnación. Y el día 14, sábado 14, que es Día del Amor y no sé, y finales de carnavales, ya es cierre, va a explotar también. ¿Cuánto tiempo dura el carnaval? 4 semanas ahora. Y sí, prácticamente. 5 va a ser. 5 va a ser esta 5 vuelta. van a ser. Ahí fue pete. Este Porque año va a antes ser era 5. viernes y sábado. Sí. Y ahora es solamente sábado. Solamente los sábados. ¿Qué más? Pero varias polémicas también se dieron en en La estos única días. figura fuerte fuiste vos en el carnaval o van a haber más figuras así. Yo vi varias figuras Fabi Pico es la figura conocidas en el fuerte. a nivel de Elías La Pecha, la O sea, es poco reconocida acá es reconocida acá en el país. Ah, no, pero cuando ustedes gritan ahí atrás. Ustedes lo que no nos tienen que pisar. Cuidado. Es fuerte. Ah, Dios ¿Cómo mío. se nota? ¿Vos sabés que hoy es el lunes más triste del año? ¿Por El qué? lunes azul. ¿Por qué el lunes azul? Porque después de todas las fiestas de la Navidad del año 9 llega el lunes azul. El tercer lunes del año. ¿Por qué el lunes ¿Y por qué el azul? tercer Al lunes azul el lunes más triste del año. El azul qué? sería así como la El última. Blue Monday. ¿Pero por qué? Explícanos por qué. ¿Por qué es el tercer domingo? Sí, Blue también. Ah, Blue también es triste. Significa, mira un poco. Porque uno, mira un poco, no sabía. Pero ¿y por qué es? Y porque después de todas las fiestas, la ¿Y Navidad, por el qué año el nuevo, tercer? pues uno vuelve a su realidad, ¿entendés? Entonces como se siente un poco de nostalgia. Como el bajón de domingo. El bajón de domingo. Nada que como ver, un yo no, bajón tengo, yo no, no tengo ningún bajón. Yo Me la querer mandar Él a- está bajón porque Está está lento. gordo. Ay, No, Dios, vos sabés que Dios. Elías, vos dijiste que Elías llegó con una actitud, medio rara, Radiante. con un ánimo raro, Qué ¿verdad? raro. Y vos le dijiste que vos sos muy bueno, entonces, tipo con lo de su peinado y más. Sí. Sí, yo soy el mejor, dijo así, metió ya lo de esa Yo actitud. soy el ¿verdad? mejor. Y pero él. Tipo, levantó algo. Rarito, es mejoró. porque yo me siento una mierda, pero sé que soy mejor que vos. Ahora se vuelve hétero y completás tu... ¿Cómo? Ahí te curás. Directamente. vos Yo decís creo que tengo el ego muy alto nomás, porque Él yo se de puede verdad me curar. siento una mierda, pero soy mejor que todos. Pero el ego también ayuda a que puedas construir quién sos. No está mal el ego desmedido, ese que ya es medio tóxico y Y ese yo tengo. desde un egocentrismo El que de- pensás en los demás
Ahí sí yo ese creo Le que... falta amor, le falta cariño, le falta un abrazo de verdad. Dale un abrazo, Quique. Él le escribe a todo el mundo a las 4 de la mañana. Y Anito, ¿será que le puede dar Loco un que beso? anda, No carajo. se va a dar ese abrazo si es que no me responden. Igual ilegalmente es muy raro, o sea, entonces no es... Estoy evaluando ya un 100 palos este año. No es tipo, no tenés tu ego tan alto, entonces si haces esas cosas otra vez. ¿Por qué? Porque ahí te va otra vez todo Yo abajo. estoy diciendo que yo le escribo. Él está diciendo. Bueno, Y no, pero igual demonio ya también contaste. dijo. ¿A demonio? ¿Quién le escribe a demonio? Ah. Che, De- ¿por qué Lulax demonio tiene- estuvo con una chica el fin de semana. Mandó ¿Dónde? nota de voz a las 2 de la mañana. Pucha, y te timbó, no sé ¿En qué estaba dónde? haciendo. Acá la gente de YouTube tiraron los artistas que van a estar para ¿Cuáles son el los carnaval artistas? de Encarnación, para los fines que restan. Dicen, Fabi, para tu información son Sí. 5 sábados los siguientes fines de semana van a estar Los Verduleros, Rumberos, el 4 y un DJ de Brasil y el último sábado Cami Flecha y los del canal Gendis. Ese va a explotar Cami Flecha. Para mi información, no para la información de ustedes. Ahora ya me siento notificada. Y después dicen acá, disculpen, ahora me conecto. ¿Qué pasó del dictador? Dicen acá. Temazo, ese tema que decís, Fabi, hey, que cantó, sí, excelente, dice acá Pedriño. Lo disfruté muchísimo. Hablé con los chicos que estuvieron al lado mío. Les dije que vean este programa, que iban a hablar del curso de 2026 y de mí, dicen acá. Y de vos, ¿Quién preguntó Pedriño. por José? Pedriño. Che, José, Recomendó el mandamos- programa Pedriño ya por Encarnación. Le mandamos un beso a la familia de José. Hoy su hijita está cumpliendo años, por eso no nos Saludos acompaña. a Así que Sol, saludos Sol a Judy, Solcito, feliz cumple. que hoy está cumpliendo años. Le compró todo de Fórmula 1, se quedó sin sueldo ya, boludo. Qué puta. Y Yo que le miraron quiero- puede tener algo en tu boca. Quiero ¿Qué? preguntarles Abrí tu algo. boca, tener algo adentro. ¿Por qué Lulax viene a controlar lo que Domingo está diciendo? No, viene a controlarle a demonio. Ah, demonio. Hoy con él que está invitado hoy. Ah, él La está rutina invitado. lo lee, carajo. Lee la rutina, la puta. Ah, no, yo O sea, pensé la que vino rutina a está controlarle a de Domingo, mal. pero también es a demonio. O sea, ya viene a demonio. controlar que su staff no hable de cosas que Claro, van a hablar en su programa. ¡Qué fuerte, No gente! tiene otra cara ese gordito, boludo, la Por puta. favor, miren Naka, Lulax Supremo Puta, llega a ¿dónde la lleguemos? grilla de la ¿Qué- Popu y qué- al lado de un ¿Qué super tipo de culo sale. pasteloso, Andrés? A mí nunca me pusieron así. ¿No te das cuenta, Ya. Elías? Pero a vos con ni siquiera en la foto de allá de La sobre gigantografía. España te pusieron. Ay, mira un poco Elías lo que le hacen a Lulax y a qué? vos No, le ponen. encima que... ¿Por Mira, qué un a poco mi mira. te mandí? Ahora tú, ya la diferencia entre uno y otro. ¿Hacia dónde mira? Mira un poco estos ojos. No se ve con su... Ojos verdes tiene. Hasta en el diario mira a las mujeres. Hasta un Maravilloso flyer ojo. le hicieron a él, le he visto en redes. Sí, vos te das cuenta. Si vos le estás mirando, ¿no te diste ¿Cómo te cuenta? ves? Saliste muy bien. Así como le especulaste a Fabi, a Dora, No, a la otra, a Silvita. Ahora le especulaste en la foto, le especulaste a Mira la un poco chica. cómo le mira. Estamos separados yo y Lulax ahora. Qué feo que sea así. ¿verdad? Polémica. Yo le Nos pregunté, separamos. le pregunté qué sentía al salir así en el diario al lado de unas chicas y me dijo, me puse muy nervioso. Se puso muy nervioso. Mira, Él se pone nervioso muy rápido. Sí. Che, Elías, vos nunca te hicieron una nota así, Elías. nunca te Vos ni en pusieron- la propuesta comercial no figuras. En nada. Del lado de un culo tan lindo, yo creo que ninguno todavía salió. Pero muy linda la cola que salió al lado de Lulax. Muy Tira, linda. bueno, no, no. ¿Quién es esa chica? Si le podemos No, invitar. es linda por la favor, foto de al Lula, la programa, cola por lo que es favor. lindo. Dios nos guarde y nos libre lo que es. A ese culo hay que pedirle matrimonio. Va a Hay que, estar en el primer programa de Ay. Lulax, ese culo va a estar. hay que rezarle a un padre Acá, nuestro. acá. boludo. ¿Va a estar? Va a estar, salva. No, demonios, sí. Que él está guardando los mejores. No, y culos por para eso, su que va a programa. estar. Ah, No, no, yo pensé que vos ya sí. le iba a traer. Vos le vas a traer a mi bolsa durante el programa. Acá Armando Benítez dice, Silvita se nos va también Lulax y de las cobres, dicen acá. El bigote mandi de Lulax y ¿qué hace ahí el bigote en el sofá? Dicen acá. O Uma bigote mandi y después dice, grande Pedriño, un placer que haya disfrutado. Bueno, te están felicitando a full a Ah, Pedriño. Él pero es. es que se animó Pedriño. Edward fue el primero que se llevó el premio, no pudo, creo que ir, avisó que no iba a poder. Y Edward, que también es del chat. Y al final Pedriño encaró el carnaval solito. le Solo hizo el pechora, aguante. güey.
Ojón a la tipo. O sea, que Qué vino grande acá es y me Pedro. dijo, me tengo que ir con 10 personas y no tengo, no sé a quién ¿Y llevar. por qué no te fuiste con tu familia y No, ¿qué pico me voy a ir si yo tenía el sábado tenía del laburo? tenías laburo? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasta Te arruinaste? vas a morir. No arruiné Te vas a nada. morir si ¿Qué no cortás hiciste? un pasto al fin. No voy a contar dónde me fui porque si no me va a Te trocear. va a Contá, así que matar el carajo. negocio. Me fui en la casa de Susan. ¿Te fuiste al final? Sí, Al Al final final. te fuiste. fui a arreglarle su techo. El techo. ¿Pero qué Tera, le con el hiciste? dejaste sin techo a Susa. Ahora está boludo. goteando la casa La de está Susan. filtrando. Todavía no vamos a ver si no llovió todavía pues. Bajonazo. Cuando llueva vamos a ver. ¿Y Llovió el domingo. ¿Dónde? El domingo llovió. ¿Ayer? Sí. ¿Dónde? Llovió a la mañana. Pico. Sí llovió. hace Llovió a la Llovió. mañana. ¿Y cómo se hace domingo en el caso de que no pronostique lluvia, por ejemplo, y le arreglaste el techo a alguien? ¿Se moja con manguera? Claro Para que probar. no. ¿Dónde vas a ver? No, y por eso que pregunto. No, no se hay cual. prueba y como pico con No manguera. se encima prueba su si casa supuestamente es se va altísimo, a ¿verdad? arreglar. Sí, supuestamente se arregló. Claro Qué que sí. caro que está volver a arreglar las casas cuando medio se están cayendo. Y yo quiero arreglar, por ejemplo, una pared que tengo en la entrada de la cocina, que mi salchicha cuando vino recién tenía ansiedad y mordía la pared. Sí, me mordía la pared y destruyó ahí en la parte de abajo. Y no consigo un albañil de estos que trabajen para hacer los detallitos. ¿Sabe cuál es su No solución de consigo ese, Fabi? más. Fue potifa. ahí. Garrote se llama. Y No, paran eso de era salchicha ahí. cuando vino recién. Era una No podés, desastre. boludo. Aquí el problema de Rico. Tu perrito tiene Es que ansiedad. su perrito Y pero tenga comía ansiedad. pues lembú. Se alimenta. Comía lembu. Lembú comía lembú y comía Boludo, mi boludeces perrito nomás. se va y jode nomás ahí al lado de la comida. Sí, él ya Ok, se No le reí. podés hacer. ¿Y tu gallina, Domingo? Esa bien ¡Ya comportada. puso huevo! ¡Ea! Un huevo, su primer huevo fue el fin de La semana. gallina de domingo. Ha puesto huevo, ha puesto dos, ha ha puesto puesto tres. Domingo. La gallina le dolió. turuleca. Encima que se fue en la pieza en la cama, puso su huevo. Oye, la gallina. popona. Está bien. Porque ¿Cuánto viste que puso? mi hija le suele hacer en la cama, entonces para mí que se Ah, acostumbró y se acostumbró. y se fue y puso Su en la zona cama. de seguridad. Ojombo, Vos, bebé. Domingo, vos que tenés en tu casa de mascota. Tengo, o sea, mis señores eso tienen 4 gallinas y 2. Obvio, mi Mi señora. señora y eso. Y eso. o sea, Eso. tiene muchas Déjame. señoras. Anda, yo se parece, tú allá con ese jarreón de Iriguazú y me decían. Ah, no. Ah, arrieron de Recuyan en Arriendo Guazú. de El arriero no tiene gallina. ¿Por qué? Ah, muy bien. Iguazú, Cuñamba. Muy bien, aprendiste. Estoy aprendiendo. Hablar Iguazú, Cuñamba, parecía jarreo para ir Iguazú, jarreo y sombreros y mochila cañima viene. Sombrero sí hay que tú eres cola legal, poname. Contale vos que le llevaste en el mote. Iguazú, le contaba Rocueto ya, ser Iguazú ¿Y, para ir ya. ¿Y gallo? ¿Gallo? Hay todo, con gallo también hay uno. No, pero no, el No hay gallo ni no es modo, tuyo. no algo poner si no hay Gallo sí gallo. es Y tuyo. sí. No, pero igual esa gallina es, ¿cómo se llama? Esa gallina ponedora, ¿no? ¿Hermafrodita nunca? Sí, hija, el tema para mí O que solo pone pone sola. huevos igual sin. ¿Sin hacer el gallo. amor? Sí. Insecto. Ay, hijo de- ¿El gallo? ¿En serio, gallo? Como Esa la- gallina como la- ponedora. Que la Virgen María Como de la la Virgen gallina. María. bro. Esa gallina Cabe vos con Esta esa y temas en tu me cuento. Se embarazó sin hacer nada. Sí. Esa es la gallina de Domingo. Pero No, la- pero en pero la serio, Virgen esa gallina, María, sí. la gallina ponedora pone huevos sin. ¿Sin hacer el amor? Sí, y sí. Y a veces hay gallinas que ponen hasta 2 huevos luego por día, esa gallina ponedora. ¿En serio? Sí, para eso tienen su alimento que es especial, supuestamente para que le haga poner huevos O nomás. sea que luego. un boa para ir. Ustedes ya vieron lo Hormonas, complejo que es el sistema de la gallina para poder crear un huevo. No, y no queremos saber no. No, estamos muy hablando complejo. malo. Ay, pero vos te empezás a No, divagar. lean nomás, vean nomás videitos, busquen Pero en serio videitos. es muy Y loco es cómo muy sale loco, así muy tipo durito el complejo huevo, es. Hasta que llegue a endurecerse, se segregan muchos químicos hormonales así para poder tener su ¿Cuál es el huevito. proceso? No, mira nomás en TikTok, no te voy a aburrir con eso. Te quiero contar algo, les quiero contar algo y quiero escuchar así. ¿Qué ustedes opinan con esto que se generó a partir del jueves antes de que arrancara el carnaval? Ah, Otaku ya está ahí. ¿Querés que vaya con Otaku ahora? Bueno, No, terminá nomás voy y después si hay tiempo. bueno, les cuento. Se generó un debate entre si las figuras de Asunción podían ir o no al carnaval en Carnaceno. No es la primera vez que pasa. Una señorita salió a hablar, no recuerdo su nombre, pero dijo: estamos cansados los encarnacenos de que las modelitos vengan a querer figuretear en nuestro carnaval. Pero ¿quién fue, Fabiola? Qué fuerte. Tira el nombre. Voy a buscar el nombre Busca. y les quiero extender la consulta. Si bien el carnaval, cierto,
es de la ciudad de Encarnación, impulsado por encarnacenos, 100 años de historia en este año. Heiku, el presidente, con ciertas pausas y mucho trabajo de por medio. Varias figuras, yo creo que a nivel nacional, también van a los cursos encarnacenos a aportar su granito de arena. Y finalmente yo por mi parte siento que es una fiesta de todo el país. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Además, te voy a decir una cosa, con ese concepto no le lleven a verdulero, no traigan brasilero, no traigan enanito verde, no traigan nada. Hagan todo Encarnación, nomás todo si vas a hacer. ¿Y Yo sabes creo- qué, yo- Mira que señora? yo trabajé en Encarnación y es un concepto que existe nomás luego allá. Sí, Es un existe. concepto que existe allá. Yo no tenía problema porque yo no era asunceno, pero yo sentía, yo tenía drama boca cupeño, pero Tenía sí un rechazo sentía, hacia los asuncenos. exactamente, pero con ese concepto entonces nos tienen que llevar figuras nacionales. Que sea todo y que los medios de Asunción no se vayan a transmitir. Que los encarnacenos no vengan a promocionar entonces en Asunción su evento. O sea, esta chica, con todo respeto, yo tampoco sé quién es, leí Te su voy a ver el declaración, nombre. ¿no? Vos leíste la declaración. No hace falta. Se sienten. Pero también, ¿sabe por qué es lo que pasa? Ellos creen que, por ejemplo, se hace algo acá, hay que traerle a ella. Y vamos a ser sinceros, a vos se te conoce en todo el país, por ejemplo. A no sé, Sonia Bastique, por ejemplo, de la de hacia allá, que se le conoció acá. Encarnación. Pero porque vino acá. No porque estaba trabajando allá. Entonces, Exacto. hay que ser sincero. Asunción, nos guste o no, a los campañeros, como a mí me dicen que soy campañero y Valle, a vos también, nos guste o no, Asunción es la capital. Es la capital. Nos guste o no, ¿verdad? Igual. Yo no iba a llegar a donde llegué dentro de mi profesión si me quedaba a transmitir en Cacupé. ¿Y sabes qué, señora? Si no te gusta que los modelitos de acá de Asunción vayan a ocupar lugares de ahí del Carnaval de Encarnación, ponete la pila, anda a entrenar y tú neate un chiqui y ocupaba un lugar entonces para que no se estire a un lugar a una modelo de acá de Asunción. ¿Para qué feo Puta te dice? carajo. ¿Qué te diga eso, un fuerte. gordo? Es muy Feo, fuerte, qué pero... feo. Yo siento que la figura de Asunción le dan también tipo un atractivo Como un destaque. al evento y no creo que sea lo mismo realmente si es que no se va. Mira, la organización, por algo nomás la organización de un evento. Y el tema de la- Y busca también figuras de no otro hay lado. que generalizar tipo la opinión de Sí, ella con exacto. la organización porque no tiene nada que Yo ver. estoy ella. seguro que los tipos de Encarnación y las chicas de Encarnación quieren ver a la gente de Asunción. Sí. Yo a la que también. le ven los diarios. No se van precisamente a verle a la chica de los clubes de ahí nomás. Le conoce, la sociedad encarnacional le conoce, pero el gran pueblo encarnacional habitualmente no. Sin embargo, a las chicas que van de acá, nos guste o no nos guste, porque hay unas cuantas bagres también que se van a... ¿Cómo? sacar- Bagre. Pero... Salvador. pero es cierto, Fuerte, bro. es la verdad. Hey, Lulax. Yo, por ejemplo, Es me voy a fuerte, ir el 15 es que voy a bailar, El ¿verdad? 14. ¿Cuándo bailó? ¡Epa, se El va día la después te vas a secre! ir vos. El Yo me 14 voy me a presento ir yo. por Fabio, yo no me voy a ir por vos. No sé cómo se llama. Y la chica. publicidad, boludo. O sea, Por la chica. ¿Quién de todas? Y la que dijo eso. Ah, pero ella fue una ex reina de uno de los carnavales, pero yo siento un poco que ese comentario, mucho más allá de sumar, me parece un Recalqueo. comentario un Nada que poco muy egoísta. Al peo. Y aparte que no es que queremos ir y hacernos, apropiarnos del carnaval, queremos poder disfrutar de esa fiesta del Es carnaval laburo, sin sentirnos discriminadas. es laburo. no, Ahora- igual y para mí no es tan tipo egoísta, es envidiosita nomás la señora. Envidiosa nomás Ah, es. señora Porque ya capaz le molesta, no sé si es señora, yo digo señora por respeto nomás para ni hagas es señorita, vayan ahí cualquier Ah, que no, estupidez salen claro. a decir, No ¿entendés? puede haber respeto. Bueno, pero yo creo que es por envidiosa nomás, porque seguramente no sé si tiene Decí ahí que la señora le algunas, envidia a algunas Fabio. modelos que ella está patrocinando y que no entró, o que ella no está entrando, o no sé, algún contacto que no pudo meter ahí, entonces se está plagueando ahora por esas cosas. ¿no? Ahora, a lo que sí quiero sumar es que algunas de las figuras que estuvieron presentes, modelos, conocidas, en el Sambódromo, en presentación, sí se tienen que preparar mejor a nivel físico y a nivel presentación Coreografía, de baile, fuera. coreográfica, para poder sumar y para poder aportar y para poder derribar este tipo de comentarios y que digan, las figuras aportan, que vengan, vamos a bailar, vamos a hacer, porque son muchos coreógrafos que van acá a Asunciones, muy buenos, bailarinas divinas que estuvieron también presentándose. Pero finalmente que no se genere siempre este cuestionamiento de quién sí puede ir y quiénes no. Y
Porque sabemos que el carnaval es encarnaceno, pero también es una fiesta de todos y El para país. todos. Sí, a Claro. todo el país De le tiran. todo el país. Y- Repito, si solamente debería ser así, entonces dejen de llevar grupos extranjeros, que se deje de llevar grupos capitalinos, que se dejen de ir modelos promotoras capitalinas Que y se que deje sea de nada más invitar. ahí. Por estas cosas nosotros legalmente no progresamos como país. Los Porque carnavales nosotros bueno, nos apoyamos entre todos y no es que hacemos un evento así, un evento grande y todo el país nos ayudamos y nos apoyamos para alzar ese evento y para que cada año sea más grande, ¿entendés? No nos hacemos grandes y nunca nos vamos a hacer grandes. ¿Por qué? Porque nosotros luego somos envidiosos entre todos. Carnavales de Río, por ejemplo. Carnaval de Río, llegan personas de todas las ciudades. Ah, el carnaval de Río todas. no es de Río nomás. El No. carnaval de Río no es solo del Río. El Las carnaval escuelas de Río, samba sí son de Río. Sí, las escuelas de samba son de Río, pero es una Traen fiesta en figuras la que también. se presentan figuras de todo el país. Desde Sao Paulo, influencers, modelos, Salvador cantantes, Bahía. Salvador Bahía. De todos lados. Decís que la señora te tiene envidia, Fabi. Puede no, ser. No, no sé si la palabra no? es envidia, pero siento que fue un comentario muy poco Desatinado. acertado, desatinado para lo que actualmente se piensa. Ni siquiera es mi seguidora, ni yo la sigo a ella. Pero Yo- por vos digo o por más. No, o- modelitos, dijo. Ah. Estamos Ay, por vos. cansados de que las modelitos quieran venir a figuretear en Pero vos ya Encarnación. no somos delitos. Yo todavía me considero modelo, a mí me gusta. Figuretear. Pero lo que yo siento nomás que es medio desatinado el Esperan, comentario. guau, gratis se van. Pero a veces sí, A Salvador, veces algunas sí, se pero van. claro, no, gratis es una forma de decir, porque siempre tener una marca o algo por el Ah, estilo. que alguien que por lo menos Por está ese, por cubriendo ejemplo, algo. también es bola, dice, yo gratis hice tal evento, Naipori Petén presentador, o ya puedan de gratis, ni Teletón los presentadores no hacen gratis. Legal y todo. Hasta ahí le voy a contar. O te Sí. vas porque tu marca, con la que vos trabajas todo el año, te dice, o tu canal, en donde cobras tu sueldo, te dice, queremos que vos te vayas. Ni en esas nuestra lágrimas- representación. Ni Eso- esas eso no lágrimas es que gratis, salen en Teletón o de los periodistas y eso que se van, no es gratis. Ey, te van a llamar para el teléfono. Me llamen. Este año te van A a, mí llamar. cuántas veces me llaman. Que me llamen y mientras me paguen, si una Z entera donde vea, ya posa, ya posa. No digas Y eso. no digo, yo prefiero Te colaborar estás de quemando, otra papá. manera. Vos, antes que- vos ya vas a ser figura de mi agencia. y Bueno, estás acá haciendo dicen, estupidez. es cierto, Fabi, se tienen que preparar mejor físicamente porque los Reyes Momos son muy flacos, dicen acá. No, los Reyes Momo están como domingo. Ahora domingo asume el Muy próximo Flaco está, sábado. no. El último rey Momo que vino acá estaba flaco ilegalmente, tenían que hacer No, Sí, ese estaba gobernador. bien, estaba bien, co. Epa, qué fuerte. Sí. Bueno, ¿qué hace el bigote en el sofá? Bueno, la gente de YouTube estaba un poco dormidita. Acá dice Domingo figura fuerte por lo que atípico decís por Fabi, dicen acá. Ayer se recordó los 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa, dice acá. Ni bola por lo que estamos hablando otro lado. Ayer se recordó, ya hay un documental sobre Vean eso lo que en ya Netflix. hablamos en su momento. Ya recordamos. Sebas, ¿vos sabés quién? Ah, no, dice somos gen la pestaña que me abrieron. Sí, pero no, la gente de Twitch no se está conectando o todavía no llegó o está No, trabado, no pero Cada vez tenemos en menos YouTube gente. pueden dejar sus mensajes ¿Por qué o somos gen si este es? por nuestro WhatsApp. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp también. Está habilitado el WhatsApp, ahí vamos a colocar en el Quique, Zócalo. Mientras, Quique, ¿vos sabés quién se llama Wilberto? ¿Quién se llama El que Wilberto? te dejó el culo abierto. ¡Eso! Dios mío, con ese pimponeo de criatura de preescolar. Bueno, pero cuando vos haces... Pasamos a Otaku que nos va a dar el clima para que la regadera de su casa no le confunda. Ey, ¿qué está pasando hoy con la música? Hoy yo no escucho bien. Legalmente, Ah, no está Ari, Levanta boludo. la No está música. no se escucha gran No, cosa. arriba, no se escucha nada. Se le escucha a usted, nomás no se Sí, escucha nada. no se escucha la música acá. Acá no llega. Catriel Golo está ahora. Catriel, levantarle el volumen para darle ánimo a este lunes. Aripio también se va. Muy lunes ya. ¿Dónde está Ari? Che, ¿por Luego qué ahora está se la tan fuerte. bajo? Ari también. ¿Qué le pasó a Ari? ¿Qué le pasó? Está llorando. Ah, no. ¡No! La gira que metió Ari. Este sí o sí se fue a San Bernardino y ahora está tomando suerito. La cruda. ¿Por qué yo no estuve ahí? Dudas Hija no de es- mí. Boludo, se Tenés fue que irte todo. en la fiesta, ya te dije, boludo. La secre del Ips le está atendiendo. dice. Qué fuerte. dupla, dale. O que oye, dicen. Fuerza, Ari, fuerza. Bueno, ¿quién está? Bueno, levanta el volumen ya porque hoy ya para ir la de música. Se puede, pero no se escucha nada. Bueno, no importa, Fabi. ¿Quién está? Bueno,
está con nosotros del otro lado el que nos trae la cotización Y el y la clímax. actualización del clima del día de hoy. Con Con nosotros. nosotros, ¡Otaku! Hola chicos, ¿cómo están? Hola Feliz chicos, ¿cómo lunes. están? Ya repetitivo, ya mi... Mira su facha hoy, parece técnico de aire. ¿Cómo Técnico ¿Técnico de qué? Técnico de aire. Yo recuerdo que Otaku cuando empezó traía outfits diferentes. Outfit. Y ahora ya. Sí. Hoy lo primero que encontré el Igual para mí que toda la producción luego se vaya al programa del nenito este que tiene bigote. Del nenito. Pero igual yo le banco a Otaku porque hay días que te despertas así y no tenés ganas tampoco de buscar tanta ropa para ponerte. O sea, No, tipo, yo me te levanto, pones todos- lo primero yo me que levanto encontrás. todos los días sin ganas y vengo bien vestido. Cierto es. Es que mi Peinado y estilo de moda maquillado es viene. encuentro lo primero en el ropero y me pongo. Sí. ¿El tuyo? Sí. Pero Otaku, vos tuviste un glow up desde que tuviste novia. ¿Cuál? ¿Qué era su ¿Cuál glow glow up? up? Sí, Ya sé, ya. tuvo un glow Va up. en la glow up. El glow up. Que mejoró, Mira, que... Evolucionó. Cambié de Evolucionó. apariencia, todo eso. Quique- Pokémon. Quique, ¿vos le podés dar la etimología de glow up a Domingo? Sí, creció, evolucionó. Glow es crecer, up es para arriba. ¿Entendés? Mejoró. Glow con el Brilla. brillo. Glow es Tiene brillo, un pero al brillo, contexto, hormonalmente glow funciona mejor. Vos, por ejemplo, Domingo, tuviste un glow up también. Sí, en el... Sí, y me gusta En su que... panza tuvo. Me gusta que tengan la mente abierta y le deje a su gallina poner huevo en su cama. Eso, Yo por tuve. ejemplo, está muy bueno. Lo de antes era porque yo no estaba nomás. No, no Domingo tenés que ser Domingo así. tuvo un glow up, yo tuve un blow job. Vos nomás lo que no te actualizas durante tu YouTube, ¿no? Twitch está habilitado no, Me ya. decía no mucho entendió. mensaje había sobre el Ahí- tema encarnación. Sí, había mensajes. Ahora recién actualizó otra vez. Yo ya tengo mensajitos en Twitch cuando quieren. ¿Quieren que lea? métele Pero vamos al mensajito. clima primero. No, Mensajito. hombre, no, Otaku. Vamos a Otaku. Es su última participación en este programa, ¿verdad? Es la última. O sea que va a estar en 2 programas. Sí, se va. Y en Monte Carlo también suele estar de tarde. En el otro va a ser... A la que no le quiero ver más No va a acá es a aparecer. Silvita. ¿Sabes qué? Va a aparecer enseguida. Te conozco, demonio. Vas a amanecer Él un tiene día moro. con tu moro así, le vas a decir, ¿sabes qué? Vestite de pendeja y le vas a hacer vestir. Es lo que espero ahora, hija de mí. Yo le quiero ver a Lulax de qué será que le va a vestir Otaku. Así un día amanece Otaku, demonio. Que un día amanezca y no sé, De tenga poti. un divague así de empleadita. ¿Cómo? Es muy probable. De, De diablita, mucama. De mucamito. de mucamito. Ah, de maid. De maid. De De maid. geisha. Ay, No, maid. ese ya De no sé. geisha. ¿Te imaginas Otaku de Te geisha? fuiste a la Yo sangre. quiero ver ese. Por favor, yo quiero ver ese. ¿Eh? Hijo de puta. Pero no en este programa. Voy a hacer demasiado blanco y ahí. No, usted va a quedar bien. ¿Sabes lo que hace una Así mezcla no. nativo oriental ahí? No, fíjate. Bueno, Otaku, no te Y que quitamos retalen más a poco, tiempo. por favor. No te quitamos más tiempo. Dale. ¡Dale, Bueno, Otaku! vamos a pasar a hablar del clima el día de hoy. Tenemos el clímax. ¡Dale, hermano! Nuestro screenshot todavía no está habilitado. Me lo tengo que imaginar. ¡Epa! Vos no tenés que saber de memoria. Igual y podés sostener, hablar nomás, decir cualquier cosa sobre el clima. ¡A y la eso puta, mientras que- Domingo! Ah, no, Domingo. Bueno, Sostener. perdón. Chicos, ustedes están Oima. tratando con el nuevo notero de la Popu que se fue y se peleó con las criaturas. ¿Qué Se le boqueteó vamos a ahí hacer con la a criatura. acá, Oima, amigo? Le Mariano tu López. conea uno. Le tuconeó. ¿Qué te regaló, Jake? Ney, que me Muy invita ya pesado. carne. ¿Qué supone? Bueno, vamos a pasar a hablar Cañay. del clima el día de hoy. Ay, vamos al clima de hoy, Otaku. Estamos divagando ya otra vez. Como siempre. Hacete dueño de tu espacio. Bueno, para el día de hoy tenemos una máxima de 31, una mínima de 23, caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur. Para el día de mañana tenemos una máxima de 31, una mínima de 19, fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste. Es lo que O tenemos para el día de hoy y para ¿Va a mañana. llover o no? No, va a No. estar fresquito por Va a la estar- mañana nomás. 19 y Va a haber un 23. poquito de viento. ¿Por qué Populín tiene una faca ahí? ¿Qué tiene? ¿Una qué? No, es que una sombrilla ese con una el Fabi. sombrilla. Nunca Una parece tuca. una sombrilla, parece una faca, parece un machetillo. No, hombre. Ah, ese es del favor, look. El mira, co- La una- gente Nico, de es San del Antonio Luque. no puede ver esas cosas, ya se imagina todo que es un cuchillo. ¿Entendés? La Ya, de como te salen J. todo el tiempo así con cuchillo. Sí, la gente de San Antonio. Era Populín del Luque, Luque. No. Así no.
Bueno, vamos a pasar a hablar de la cotización ¡Qué De la rápido! cotización. ¡Pero qué rápido! de la chora. ¿A cuánto está el Hoy dólar, andamos Otaku? frescos. Bueno, el dólar está a 6.450 la compra, 6.700 la venta. El peso argentino está a 3,80 la compra, 4,50 la venta. El real está a 1.180 la compra, 1.270 la venta. Y el peso uruguayo está 120 la compra, 200 la venta. Bajó más el dólar, ¿verdad? Porque 7.000 Bajo. estaba. Vale. Bueno, vamos a hablar de las monedas importantes. Una inversión en el La futuro. moneda más importante me gusta, Otaku. Bitcoin Go. Se renovó. Este es específicamente para Elías que facturó 2.000 millones, que puede invertir en esto en un futuro. No me hagas acordar porque ahora vi el dólar y me acordé que pagué el refuerzo de mi auto. Refuerzo de la marineta. Encima La la botinera. marineta se está cayendo a pedazos ya la marineta. Y yo todavía No, no pagué. la botinera, güey. ¿Qué son esos? Yo ese Bitcoin más o menos conozco, pero ese, el otro, ¿cómo se llama? Ethereum. Ethereum, ese es una de las monedas, son una de las monedas digitales que tienen mucho más. Tienen un gran valor. ¿Qué tiene qué? Tienen un gran valor. ¿Por qué? Es una criptomoneda. Ah, es una cripto. Dijo que era de Samsung. Bueno, ¿Puede vamos venir a pasar Bruno a hablar Bacotti? de los precios directamente. El Bitcoin está... ¡Ay, qué puta! 630.392.680 guaraníes a la compra. Uy, Para invertir. si yo tengo 100 de Bitcoin Puedes invertir un porcentaje, pero es el porcentaje mínimo para comprar un Bitcoin. y a la venta, Es el precio compra y venta. Depende porque hay páginas que se encargan de vender Bitcoins que tienen, según el vendedor, es el precio. Me gusta este es otaku. oferta y demanda. Hijo de mayormente. puta el pilotín. Ahora, Sí, boludo. ahora ahí te voy a comprar. Bueno, boludo. tenemos el Ethereum que está a 22.102.393 guaraníes a la compra. Ese ni yo no puedo comprar. Ha sido caro. Y tenemos como penúltimo el Tether, que está a 6.631 guaraníes a la compra, que es uno de los criptos más modernos que hay. ¡Qué ver! wow. ¿Por qué está más barato ese? Esos son los que tienen granja en Aregua. 6.631, güey. Ese está Son- más barato es un porque es cripto nuevo nuevo. que acaba de abrirse, así que tipo está ahí. Y tenemos el más importante acá, que es la Popucoin, que 10 monedas por un beso de Elías. ¿Cuánto? 10 criptomonedas por un beso de Elías. Y yo ya tengo entonces. Y ya se está arriesgando otra vez. Yanito ya tiene 10 monedas. Ese, no, ¿Qué ese es un tengo ejemplo que de ver mala yo en tu inversión. Popu Coin, boludo? Vos ni en la foto no te Ni en la sacan y te foto ponen a estoy, vos, boludo. usan tu imagen. Sí. Por Ahora- nombre. Es Ahora un ya ejemplo de quieren mala inversión, por prostituirme. ejemplo. Bueno. Ya me quieren prostituir ahora. Que La no te obliguen, Popu ¿verdad? Coin vale 10, ¿cómo es? 10 por un beso de Elías. 10 monedas por un... Acá dicen de ¿Alguien bárbaro. quiere una Popu Coin? Acá, Ahora ya va a empezar. Fabi, acá dicen Ojo. de bárbaro. Popu no se anda con chiquita, dice acá. Anda con sus propias shitcoins, dice acá. Con sus propias chipcoins. Shitcoin. Seguí nomás. El Poput Coin, dicen acá. Y después Elías solo invierte en botines, dicen. Botit ¿Por qué coin. nunca informan sobre el euro? Ese populín está diciendo... Ese populín está diciendo tu CLKP, dicen acá. Tú, O- alegría Ahora. delante de celular. Ah, sí, tipo te está saltando vos. Claro. Otaku le habla así de mal a su novia, preguntan. Ni se entiende. dice. Y me entiende. Después dice Poput Coin, después dicen Populín Pirañín, Populín Luqueño, Populín de Luque, parece más un porrito. Domingo es Mariano López, dice, Marrano López, dicen acá. Después dice el Populín le parece a Rufo, dicen acá, por un porro en su mano, dicen acá. Se parece Demasiado a lunes Rufo. ya. Después dice Otaku técnico de la Andes y ya tiene la columna en el. Después hasta ahí nomás. Otaku de Geishan de Taui, donde dicen acá, técnico de telefonía Otaku. Mi regalo no te pusiste nunca Otaku, dicen acá. Pedriño. Pedriño. ¿Qué te ya regaló no me puse, Pedriño? tengo ahí la remera. ¡Ey! No te No, pusiste una remera. nunca, Que maleducado. ya te dije ya como un estilo de moda. Agarro lo primero que veo en el ropero nomás. Me olvidé nomás de eso. Pero ese pantalón te sienta muy bien, Otaku. No sé qué dijiste, pero bueno. Otaku, algo se Gracias. está haciendo, yo no sé si ustedes notan. Acá ¿Algo dicen- más, Otaku, que tengamos antes de que te piropeemos? No, nada más. Eso estaría todo por el día de hoy. Otaku trajo cosplay de técnico de aire, dicen acá. Cada vez sube más los de YouTube y vos no lees domingo, dicen acá. Y no puedo leer porque no puedo cortarle No le podemos su No, pero hace lo rato que no, a no está actualizada nomás. Otaku.
Que además hace rato no me actualizó, sí. No tiene ¿Qué nada que onda ver. Domingo es Daredevil, dicen acá? Glow Up, pero en su frente. Hablando de frente. 108 en YouTube, dicen Tengo un acá. mensajito para... ¿Cómo se llama? Tenemos para domingo. Domingo. Para el nuevo gordo. Domingo, escuchá que. Gracias, Otaku. Así no te hacemos perder más tu tiempo y pasamos a leer los mensajitos de Chao, Twitch. Otaku. Dale, gracias a ¿Cuándo ustedes, volvés? chicos. Nos vemos el siguiente miércoles. El miércoles. El miércoles volvemos entonces para la Popu Coin. El Voting Coin también tiene que entrar Otaku ahí. Coin también dice que hay. Otaku Coin. Quique Coin, vamos. Domingo Coin. Domingo. Ni acá Pescoin. El de domingo. Tengo dos dudas. El de domingo Coin se tiene que medir por huevos. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Pero de Mi gallina. amor, yo no dije nada esta vez. No, domingo, no te ilusiones después de la calza No, por del los viernes. huevos de la no era gallina. vos, Ah. por el de la gallina. Anicemos problema lleva ahí, ¿no? No. Vos No, ya solo tiene te haces el problema en la problema. casa. O sea, acá escribió alguien ¿Qué tenemos por Twitch? para Twitch? domingo. Para domingo. Soy la señora que dio ¿cómo era la que dijo? La que dijo esto del... A la señora de Encarnación. Ah, ¿Cómo se llama? De la polémica. No sabemos. No recuerdo su nombre. Capaz leer, no Soy vaya la a ver. señora que dio las declaraciones que vas a saber dónde se apenó, dice por vos. Domingo. ¿Qué es eso? Frente sin pelo. Domingo vos tenés que Responder. pulirte la Sí, frente, va, café, pe- para el estreno de mañana. Qué Bueno, ¿qué precioso. vas a saber vos y qué señora envidiosita que te andas plagueando acá por la gente que se va hacia Asunción? Y Hacia Encarnación. Encarnación. se va de Asunción, se va. ¿O de dónde se van? Ah, bueno. Bueno, escuchen primero, gente, y después, por favor, critiquen. Se van de Asunción acá a trabajar hacia tu ciudad y a llevar gente. ¿Por qué? Porque sin esta gente de Asunción no se va a ir nadie a tu carnaval y Yare. ¡Qué fuerte! No, tampoco a 7, ¿verdad? Pero- Bienvenidos a Caos. Esto Bueno, se va a ir a capaz la no era puta. 7, pero me dio raya esa señora, ¿entendés? Y ahora... Saludos, estoy acá con una amiga nueva de Italia, dice Armando. Le mandamos saludos a Armando. Cuidado, ahí viene la novia Otaku. Te la corre. Se puso todo rojo. Se puso todo blanco. Vos sabés que es muy simpático. Rufonio viene a las 7 de la mañana acá al canal. Sí. ¿Cómo Y él viene? no, espera, nada. Él go a la 1 de su horario. Y a las 7 de la mañana ya está por acá. Para mí que él farrea luego por acá y de acá nomás tipo engancha, nomás ya no se va más. a su Tipo el casa. Conti. Esa pausa. Y así llega a las 7 de la mañana acá. ¿Cómo, Pena hace? esa. ¿Cómo hace el rumor? Así llega, boludo. Acá viene la ¿En razón serio? por la que la música, despacito y todo, ¿Qué pasó? acá llega el mensaje. Demonio, seguramente Lulax no quiere escuchar la música fuerte. Por eso despacito. Lo único que faltaba, Puede ser. boludo. No Le le molesta. gusta la música fuerte a Lulax, Le entonces... Despacito molesta hay que nuestra escuchar. marginalidad. Sí. Le molesta esa nuestra marginalidad. Puede ser. Sí, porque la pucha, de tratar de levantarte a vos, a terminar en Silvita otra vez, medio... No, Le- Lulax y yo estamos separados. Nos dimos un tiempo. Qué fuerte, Pablo. Pasaron cosas en este proceso. Respondió otra vez la señora. Respondió Acá la dicen- señora. Me gusta que siempre estés con la frente en alto, dice. Para mí él ya no me está inventando No, te eso, pero juro que bueno. no. Ay, Bueno, Acá dicen que se ponga el saco a quien le quede. Encarnación le recibe a todos, dicen acá. Así tiene que ser. Se enojó. Y el gordito, dicen acá. De era domingo no leen en forma los comentarios. Y una leen de bolsón. Domingo se parece a Salt Bae, el famoso cocinero turco, dicen acá. Tan linda Ay. es el caballo y Domingo se deja el cabello y Domingo se deja crecer la frente, dicen acá. Se va a ir de viaje, parece otaku tuya y bulto, dicen. El Otaku Coin, dicen acá. Teterco es un extensor de Wi-Fi, dicen acá. Oso que apalañan de cardan pedazo, dice acá. Otro mensajito de la señora acá dice. llegó mensajitos de la De señora la de señora. Encarnación. De estar con todo en contra vos, tuya, boludo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo la Tu señora? frente es más grande que mi tatu ciudad. hijo de... Gran puta, es grande entonces. Boludo, ese ya demasiado fuerte, fue La señora dijo, boludo. La señora. Esa palabra es demasiado fuerte. Es muy fuerte decirle Esa algo, pa- boludo. esa- ¿Qué, son las qué palabras- parte sería eso?
Y Y acá, es más o tipo- menos, viste que está el... Ay, Salva no sabe dónde está tu ciudad. Ya miró, ¿qué pensaba que vas a ver? ¿Cómo le explico? Vos sabés que... En una de las paredes. ¿cómo Mostrando nomás ya luego. No, no es pared. Cavidad. está Arriba como tiene que ser. en la parte de arribita. está El ahí Monte en la Venus. parte un poco ahí en esa zona, pero Monte no sé. Venus. Debajo del ombligo, pero más hacia abajo. Pubis. Exacto. Sí. Zona sí, pubiana. Ahí sí. a donde antes había pelito. Ahí, ¿dónde Ahí andas? está tu Así el ciudad. como pubis. la cabeza de domingo. Ahora ya Vos está sabés como que- en la cabeza de Vos sabés, Domingo. Fabi, que estoy Pelado. pensando ya Mira, que... vos tatuzón. ¿Cómo? Tatuzón. Tatu suba. El yupe tatuzón. Vos sabés que... Suba. Suba. Vos sabés que estoy pensando ya que esa señora es de esa señora que se da en la cancha de fútbol en el interior. Como opio de arriba que guasuche tatu si va. Iba así de Esa grite, es, boludo. A la gran pistola. Bueno, hablemos de nativo, Fabi, sí señor. Hablemos de nativo, que el viernes Ma, estuvimos disfrutando yo- de unos qué rico choripanes, estuvo un todo. asadito con nativos. Si vos querés también disfrutar, aburrido de siempre lo mismo, te cuento, darle un giro de sabor a tus comidas con nativo, la Mayo Light, que tiene todo ese sabor que te encanta hoy lunes para cuidarnos después del fin de semana de muchas calorías. Sí. La Light con menos calorías, y si buscas emociones para tus asados, para mí yo te recomiendo para las carnes esta salsita picante con ese punch Ah, que despierta todas tus comidas. Y la mayo ajo, esa ni te cuento. ese es mi preferido. Perfecta para un toquecito gourmet y sofisticado. Y el ketchup y la mostaza, que son los preferidos de la gente. Un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Nativo. Nativo. Y atención, atención, el diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo. Este viernes 23, primer sorteo en vivo con cupones de todo el país. Tenés tiempo de entregar tus cupones hasta el jueves 22 de enero. Compra el diario Popular, completa tu cupón y participa por 4 sueldos mínimos. Más info en popular.com.pi. Popu Regalazo. Popu, siempre con su gente. Sí. Vamos. Fabi, Saludos para Rodrigo, que nos está viendo en España. Rodrigo. Gracias por vernos siempre, Un Rodrigo. besito. Saludos a la gente. un ratito acá y dicen, saluda a las criaturas que están viendo el programa en colonia de vacaciones. Dice, Eso. está Ah, muy nos lindo, están mirando. Llegó, 120. llegó audio de la señora, Cien- chicos. Llegó audio de la señora. audio de Llegó la audio de la audio de la señora. señora. Espera, Llegó audio de la señora. después de la pausa podemos escuchar la Después de la pausa. Después de la Llegó pausa. audio de la señora. ¡Pausa! ¡Ya Prepárate. venimos! Se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo y me estoy enamorando de ti cada día más. Tienes acelerado el corazón y cada segundo corre más y más. Encontrarse con un beso es un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo, te amo. Y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Te amo y te amo, te amo, te amo. Y te pienso y te sueño y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, ay, mi barca que trae mi sueño. Consentimiento, acordeón, consentimiento. Llora, saxo, llora. Revisando mi silencio, esculcando mis recuerdos en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos aposté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, y que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Tienes acelerado el corazón y cada segundo corre más y más. Encontrarse con un beso es un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo, te amo. Y te pienso
Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame. En Paraguay, suena. Calentón de Pablo. Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Seguimos. A ver, Ay, a Dios mío, ver. ahora sí, seguimos. ¿Cómo Hola, están? hola, ¿me escuchás? Te escucho y te escucho muy bien. Ahora yo quiero escuchar el audio de la señora porque poneme música de tensión. Compañero, yo necesito música de tensión porque ¿Qué pasó? se puso candente y vamos a tratar de filtrar las palabras porque tenemos invitados de lujo el día de hoy y no podemos comportarnos como habitualmente nos comportamos. ¿Qué? Así que Elías, necesito que Pero yo ya- filtres Ya no puedo filtrar. porque ya no. No, así esté como vino en crudo. No, y le pedimos disculpas a nuestros invitados porque en Qué este fuerte, espacio qué fuerte. Me da una pena grandísima tener que poner este audio, pero es lo que enviaron. está histérica la La señora señora está desde Encarnación. enojadísima. Está descontrolada. Está la misma. descontrolada. Contra Domingo. Sí. Yo recibí un par de mensajes en privado a dos amigos encarnacenos que nos reciben que no es así, que esa es una opinión de una persona que no tiene nada que ver, que la mayoría de los encarnacenos nos reciben con los brazos abiertos. Y así como dijimos, así como se van de acá, nos vamos también mucho para la gente de acá. En realidad nos vamos para ver el espectáculo que ellos montan. Para divertirnos. Con sus artistas locales y con los que se vayan de acá. Con Sí. la gente que va también de acá. Una pena realmente. Pero bueno, bájame un poquitito la música, así pongo el Atención. Recibimos el audio. Sí. Era primera hora. Ajá, de sube a su canal de mensaje con el mitaro a que a casora cambregua. Se hizo hina. Ah, ni que na mita coima se sacación de na se cuai mesa gua se azeo ni panda hai nesa gua kupu y se voy yoja. Era primera hora. Ajá, de sube a su canal de mensaje con el mitaro a Qué fuerte. Yo, Domingo. Vos no entendiste nada. Mira lo que dice la señora. De arriba cupo y me dijo. Boludo, Boludo, ¿cómo? decile algo. De arriero, cupuipo, Inter y Guazú. O No, si no, Sebo y yo, Jairo. De arriba cupo y Sebo y Cebolla. Mantro, decirle algo, perdón. Pero Iguazú y ya dijo.
Qué fuerte. Respondele de domingo, respondele. Nunca mejor dicho. Fuerte realmente. Boludo. Encima que la señora no tuvo personalidad para responderme, le dio el celular a su mamá para A que su envíe el mamá audio. sí. Porque se hizo Gina, Che, digo. y su Gina, Y dijo. pero es que lo que pasa, ella se quedó tan mal que terminó internada como Ariel y la mamá agarró su celular. Le dio un pico de estrés. Se Sí. nota que de tal palo, tal Por astilla. culpa de esa señora ahora tengo que pagar un psiquiatra. Acaban de declarar psicólogo. persona no grata domingo en Encarnación. Persona No no grata. grata de Encarnación. En No Encarnación. puede ingresar a la ciudad de Encarnación domingo Capé. Qué fuerte Qué domingo. pobre, esa. Y encima que tenía planeado ir a Encarnación. No, este año. pero fuera de joda, no hay que meterle a todos la misma bolsa. No, es, por supuesto es que feo no. que nos estemos peleando en Encarnación contra Azuceno, ya piró, boludo. No, totalmente. Totalmente. Muy. Porque allá está Fuerte en el audio. Encarnayor, puta. No, nosotros Váyanse a no la eso. mierda, los chetos de mierda, boludo. Encarna. Justo vos. Eso que Primero- usan palabras en inglés y eso. Justo vos que no entendés ni lo que le dijeron a Domingo Es recién. puta, boludo. No. ¿Qué le dijeron a Domingo? Arriero Sagui. ¿Eh? Sebo y Cambaíte. Tu pasó un Lo carajo, bipolar. no entendí, boludo. Lo bipolar paso. que fue Quique, sí, porque un momento fue tipo así, no, primero paz y amor y después váyanse a la puta ustedes chetos. de mierda". Disonancia cognitiva. No, pero él estaba hablando de los chetos de acá y de allá. Claro. No, que no eh. hablan en guaraní. No, de claro. Allá por lo de Misiones, por lo de Cacupé, por todo está hablando él. Y después, pasado! y después ponen su ubicación en Carna York. En Carna York. Tenemos. Nativo, Muy fuerte. no, nativo, Bueno, acá dice, nativo. Domingo Nativo. fundado en Nativo Encarnación. primero. Domingo fundado en Encarnación y Maena Ariel se juntó con Rufo y no aguantó, puta, dicen acá. Cachafá Domingo será dicen acá. Jaque tatu ciudad, dicen acá. Fuertísimo. Tatu Suá. Está tu bolita. Basta ahí, ¿no? inventado. Lo que piensan. ¿Qué imagen estamos dejando enfrente de nuestra invitada? Por verdad? eso, mejor, ¿sabe qué? La mejor imagen que Acá podemos está. dejar es de la de disfrutando de una nativo. 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 De una de las mayores. De una nativa. De una Muy fuerte. una marca con lo que tenemos, carajo. ¡La puta Fabiola! Chicos de nativo, no se vayan, por favor. Necesitamos que se queden en el programa. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El viernes organizamos un asado para que la marca no se vaya. Vos venís y todo mal su nombre, boludo. Dale, Fabi, dale. Equipo de marketing de Nativo, por favor, no salgan del programa. Estamos dando nuestro mejor esfuerzo, por favor. Los queremos, los necesitamos. Bueno, hablemos de Nativo, aburrido de siempre Sí. lo mismo. Dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo, la mayonesa light que tiene todo ese sabor que te encanta. Con menos calorías y si buscas emociones para tus asados o carnes, probá la picante con ese punch que despierta todas tus comidas o la mayo ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado y el ketchup y la mostaza. Esas son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Nativo. Y atención, atención. El diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo. Este viernes 23, primer sorteo en vivo con cupones de todo el país. Tenés tiempo de entregar tus cupones hasta el jueves 22 de enero. Compra el diario Popular, completa tu cupón y participar por 4 sueldos mínimos. Más info en popular.com.pi. Popu Regalazo. Popu, siempre con su gente, Fabi. Bueno, y ahora cambiamos el tono de la música y ponemos una música acorde a nuestra invitada que nos visita el día de hoy, la Charutina, que nos recibe el día de hoy. Nos acompaña Lucía Zapena, que viene a hablarnos sobre los Globos de Oro. Va a estar de nuevo como Los votante. Golden Globes, Fabi. Golden Globes, por claro. favor. Pero ese es tu inglés Los Golden maravilloso. Globes Awards. Awards, sí, señor. Lucía Award. Zapena, para que ella nos pueda enseñar correctamente, ¿cómo se dice, Lucía? Los Club Awards. Hola chicos, primero. Hola, Lu. Bienvenida, Lu. Hola, Lu, bienvenida. Vamos, Lu. Bienvenida
bienvenida al programa más grosero de la televisión paraguaya. Somos Ya unos me di yuruku. cuenta. ¿Cómo están? ¡Feliz año! Feliz año, año, Luz, feliz igualmente. año. Gracias por recibirme. Es la primera vez que estoy acá. Sí, Sí. y ojalá que no sea la última, no te asustes de nosotros. Ya estoy un poco asustadita. Y no, mi amigo José Ayala, ¿qué es lo que es esto? ¿José? ¿Por qué no estás acá, José? Este es el cumpleaños de su hija hoy. Ah, le perdonamos. Cumple de Solcito, le perdonamos hoy. Le perdonamos hoy. Realmente. Bueno, y los Golden Globes se dice. ¿Cómo se Dijiste dice? bien, Vamos a los Golden- aprender. Vos sabés hablar mucho. Los idioma. Golden. Ella habló con Donald Trump. Ella habló con Donald Bueno, me Trump. llama a buscar, Quique, porque después vamos a hablar en la pausa. Bueno, Golden Globes. Globos de oro. En español, más fácil. Globos ¿Viste de los gol? oro. ¿Viste? ¿Viste, Quique? Los Sí. Globos de oro. Lu, consulta técnica. ¿Cómo te hace sentir todo esto que conseguiste en estos años? Es muy lindo, Fabi. Bueno, vos sabés, vos también Vos sos una conseguiste referente para nosotros, para muchos. Yo cuando sea Gracias. grande quiero hacer como Lu. mi vida. Todas las personalidades que ella Sí. entrevistaste. Sí. Es muy lindo realmente. Es una sensación de satisfacción, de mucha alegría. ¿Viste cuando te pones, vos también te pones muchas metas? O sea, digo, Fabi porque es la que más le conozco acá. Y acá al amigo que está ahí abajo, ¿verdad? Quique es mi nombre. Aquí, Quique Loro. Aquí que, pero es muy lindo cuando te pones metas en la vida y decís, no sé cómo se va a dar, pero se va a dar. Valor que has ¿verdad? Porque sacado. uno dice, Paraguay es un país chiquito, cuesta mucho conseguir estas entrevistas, porque siempre cuando llegan las oportunidades de entrevistar a grandes entrevistas, yo compito con periodistas de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, y son industrias mucho más grandes que las nuestras. Entonces cada vez que sale una digo, bien, o sea, es como un logro más y es muy lindo y creo que ya estamos en el mapa Sí. y que también ya es más fácil el camino para los siguientes periodistas que quieran también hacer estas entrevistas. Se abrió ya un camino, ya no es imposible. Vos sos como nuestra Nadia Ferreira dentro del mundo del cine. Ay, nadie, qué lindo. Sí, Esperana. así, la pionera. Lucía, de estar en la alfombra roja con Robert De Niro Sí, a estar frente a un loro merquero. ¡Hey! no. Espérate, hace una escena, mira. Are you talking to me? ¡Epa! Tengo cine yo, Qué Robert De Niro bien. por otro lado mío. Quique tiene bagaje. Habla bien inglés, Kike. Es culto, Qué Quique. grande. Un A veces chetazo nomás del se gordo va que todo. está el Quique sabe titiritero. mucho de cine, yo sé. Sí. Se va todo nomás. Sí. Está Acá, medio acá llegó un frito ya, Quique. mensajito. Pero sabe. ¿Tenés mensajito? Qué linda y cambiada está la invitada Amparo Velázquez. Parece más buena onda. Me pasa mucho, de repente me confunden con Cassandra Frutos. Casandra. Me Cacatuli. confunden con Amparo Velázquez. Es muy simpático De repente Luz se va a un programa. ¿Cómo estás, Cassandra? No, y me pasó varias veces que estando en Canal 13 me dicen, yo te veo siempre en Calle 7. Y yo, espera un poco, Calle 7 es otro grupo, pero es simpático. Otro programa. Yo me Yo pongo sí. feliz porque Cassandra es mucho más joven que yo, entonces yo como me siento, no se dan cuenta de mi edad. Te veo en Jingo, Luz apenas. Lu es la única paraguaya que puede votar en los globos de oro, Fabi. Nosotros ni tú Y que. nosotros ni tú, que, pero hoy aprendemos con ella. ¡Chupala, Will Pagliacho! No, Will también está para aprender. hoy. Will sabe mucho de cine. Nunca más hizo su bloque Saragán. Bueno, Lu, ¿qué película pero está nominado? No, los Globos ya fueron la semana pasada, se entregó, me tocó a mí ver películas desde octubre, no, desde agosto que estuve viendo películas para votar por películas, por series y por podcast. Y el domingo pasado fue la gala y estoy muy de acuerdo con los ganadores. O sea, ¿Estás de acuerdo? da mucho gusto cuando veis, yo voté por ese, yo no voté por ese, porque obviamente el voto es secreto. Y sí le conozco a muchos de los votantes, porque hay muchos de América Latina que ya nos conocemos porque nos encontramos siempre en las entrevistas que hacemos. Porque siempre antes de entrevistar a algún artista nos ponen en una sala de espera. Y ahí ok. puede estar horas de verdad. O sea, el día vos tenés que tomártelo para poder esperar tu Sí. entrevista, disfrutar, grabar, todo ese proceso. Sí, porque te dicen, por ejemplo, así es, me escriben y me escriben de un estudio y me dicen, tenemos disponible a Angelina Jolie para entrevistas, Wow. de tal hora a tal hora. ¿Querés nominarte? Y obviamente yo digo que sí. Ahí me nomino, después de un tiempo me dicen si me quedé o no. Si no me quedé, no me responden. Si me quedé, me dicen, ¿quedaste? ¿Todavía te interesa? Sí. Y ahí me dan un rango de horario.
y me dan supuestamente un horario, pero nunca se cumple. Entonces te conectás 10 minutos antes y ahí a veces hay una persona que maneja a todos los que están conectados y nos va diciendo dentro de 10 minutos, dentro de 1 hora, dentro de 2 horas. O a veces no te dicen nada y Puede vos pasar estás tanto nomás. tiempo así 2 horas. Sí, a Vin Diesel le esperé 3. Teracore. Claro, qué raro porque es rápido y furioso. Él. ¡Ah, qué rápido! Tardó mucho. Por fin entró la Balui. ¡Qué rápido! Pero sabes que a Vin Diesel yo le espero 4. Y sí. Tardó vaya- mucho en vaya- peinar. De 4 es lo que vos le vas a esperar. Ey, Quique. Bueno. Y qué comportar. Vale la pena, pero a veces tenés varias cosas que hacer. Tenés también tu vida, tenés Claro. tu programa, tu hijo, tu perro que ladra. Entonces es toda una odisea siempre son estas entrevistas. ¿Y quién de los actores alguna vez te dijo quiero conocer Paraguay? Nunca a nadie Sí, le llamó la atención. ¿Qué hay- se come? Ahí se toma tereré, hay chipaguazú. Bueno, tanta info no tienen. Claro, Algunas qué sí. sé yo. Pero hay una entrevista que está ahí rondando en la web de Timothy Chalamet, que él, no sé si era por caer bien o de verdad estaba interesado, pero yo le preguntaba sobre la película y él, ¿pero en qué parte de Paraguay estás? Y tal cosa. Y Ah, mira. él insistía con que quería venir a Asunción, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Pero mira que Paraguay ahora se está volviendo luego epicentro. Estamos en la mira del mundo. Por Está todo. en un lindo momento realmente. Estamos ahora en auge. Sí. Es como que descubrieron la mina. Se de grabó oro. esa serie ADN del delito, se grabó en Ciudad del Este, ADN boludo. del delito. Estamos La organizando gran muchos puta. eventos importantes, nueva película. Ahora, por ejemplo, hace poco vino el invitado que dijo que iban a sacar una película nueva, no me acuerdo nomás cómo se llamaba la película. Narciso. Una película nueva paraguaya, ¿te acuerdas? Narciso. Narciso creo que era. Que se estrena en la Berlinale Sí. en febrero. Hay Narciso. nuevas películas que van a salir acá en Paraguay también, o sea... ¡Epa, Ariana Mira la Grande! entrevista explotando. con Ariana Grande. Ay, sí, esa entrevista fue muy linda porque me invitaron al estreno de Wicked que fue en Brasil. ¿Viajaste a Brasil? Fui a Brasil, Wow. fue en noviembre y tenía que ir ella y al final ella no se fue y yo le conocí a Cynthia Erivo, le conocí al director, a John M. Chu y a John Bailey, que supuestamente es el hombre más sexy del año según la revista People. Pero ella no estuvo, entonces después tuve la oportunidad de entrevistarle y le dije, me fui a Brasil, te esperamos, y ella sí, no me pude ir. Fue muy tierna, ella es muy tierna. Es muy tiernita. Muy tierna, muy amorosa. ¿Y qué pensás vos de lo que dijo la revista People? De John De John, Bailey. Yo creo que hay otros más churros, Ah. de verdad. Sí, a veces eligen cositas medio raras. Yo creo Yo que creo que una persona nomás es la que decide y Cositas. tipo de lo que a él le gusta nomás dice, tipo, yo no, a mí me gusta por ejemplo Salvador y tipo le pone a Salvador como el nombre más sexy, ¿entendés? ¿Cómo? Yo no. Ejemplo. A la gran siete. Para que mira Bueno, que de lo que vos eras acá nuestro muy gallo, baja. pasaste a gallina, a gordito y ahora no. Espera, muy baja la vara acá de los hombres entonces, o sea, tipo la heterosexualidad está muy frágil por acá. No, ay, volvemos, nos reencauzamos, No, volvemos. pues yo puse nomás como un ejemplo. Se puso todo colorado su ciudad. Yo puse nomás como un ejemplo y tipo ellos salieron ya todos a explotar ahí. Acá se sensualiza todo. Acá. Equidip de acá, pero Retomamos. Lu, ¿cuántos países ya conociste o a cuántos países viajaste gracias al mundo del cine? gracias al mundo no sé. Varios. Tipo así, no sé. Pero varios. Me gusta mucho viajar, trato siempre de ver la forma de conseguir auspicio. Mucho es de autogestión y tu laburo Sí, también. mucho, pero muchos gracias al cine. Estuve en la Berlinale, en Berlín, estuve en San Sebastián, estuve en Argentina varias veces, en Mar del Plata, en Italia, ya no sé, perdí la cuenta, perdón. ¿Y tu amor al cine, hacia el mundo del cine, de dónde nace? Desde chiquitita. Yo creo que, bueno, no, soy una de las mayores acá en la mesa, ¿verdad? Antes no teníamos tanta facilidad de ver películas, había que alquilar. Y papá siempre me alquilaba como 20 películas por ahí los fines de semana. Hija de mil. Y yo me quedaba y veía una Roca. cantidad de películas siempre. Desde chiquitita. desde Porque muy no es chiquita. fácil tener mucha información y empaparse y conocer tanto. Pero Es si porque te hay un gusta- seguimiento y una pasión. Y hoy ya es más fácil, Fabi, porque tenemos todo ahí en el teléfono, ¿verdad? Googleás, escuchás podcasts,
es mucho más fácil que antes. Un podcast que hoy pudiera recomendar o una película que, no sé, deje un gran mensaje o un buen contenido. Películas muchas, yo sigo mucho a Sensa Cine, hay un español que se llama Alejandro Calvo, que es genial, que él tiene una particularidad, es muy auténtico cuando cuenta sobre las películas y es muy genial. A él siempre le sigo, Gaby Mesa de Fuera de Foco, son muchos realmente, muchos. Y películas un montón, de las últimas que vi es Hamnet, que va a llegar al cine el 29 de enero, que es preciosa. Es preciosa, es como una historia ficticia de cómo vivió el duelo William Shakespeare y su mujer Agnes cuando perdieron a su hijo Agnes y Wow. cómo creó el Hamlet. Profundo. Ah, sí. Quique, ahí vos sabés solamente de Hamlet, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Y qué le ¿Cómo gusta hay? actuar? William Shakespeare, papá. ¿Quién fue el actor? Cero no ¿Quién fue el ser. actor así, el más... Ponerle que para vos el más buena onda que pudiste entrevistar así, el más tipo, el que se soltó más en la entrevista contigo? Chris Pratt fue el más simpático. Fue en el 2018, él estaba recién separado, entonces estaba como muy canchero, ¿verdad? Y fue en Brasil, y fue en persona, porque después de la pandemia todas las entrevistas ya pasaron a ser casi todas virtuales. Y esa fue en persona, y yo le pedí que haga un rap, porque él rapea súper bien, y que invite a los paraguayos a ver Guardianes de la Galaxia. Y yo tenía una pollera muy corta y él me dice en tono de rap que no se podía concentrar porque mi pollera era muy corta y yo así, ¿qué? Me quedé así amarilla, Cuidado. roja, de todos los colores. Ah, o sea, se separó recién y O sea, pecheó que ya. está- pues. Tante vos. Peor que Lula que este boludo. ¡Qué fuerte! Tantea más que Lula que este actor, boludo. Activó el radar y no el aeropuerto. Me indican que Oh, tenemos oh, mensajitos. braza, bueno. Un ratito, domingo. ¿Mensajes? Sí, tenemos para que se te YouTube, entienda. está explotando YouTube. ¿Qué dicen en YouTube Bueno. que está explotando? Habla perfectamente inglés, dice acá, me acuerdo que le hizo una entrevista a Tom Chaplin, vocalista de Ken, no sé qué De dice, Ken. cuando vino a Paraguay en Kin. 2019, bueno, Kin. Con la piedra, qué grande Lucía, dicen acá, qué bella Lucía esa pena, después dice, Domingo, el alacrán de la Popu, dicen acá. ¿Cuál fue su entrevista favorita a la que más le gustó preguntarle Domingo Nicolo Soy, dicen acá? Ya le Y pregunté. creo que ya le pregunté, respondí. o sea. Sí, Domingo bueno, desde me tu... gusta. La que menos me gustó. O la que fue más difícil, dijiste. Hay a veces que hay entrevistas dulce de leche, así que hay De que tabla, remarla. pues. ¿Quién fue así el dulce de leche? Muchas son realmente también difíciles, pero había hay una actriz que me encanta, mexicana española, ella vive en España hace muchos años. ¿Ustedes se acuerdan de La Casa de las Flores? Sí. La que sea de Paulina. Sí, Paulina. sí, sí. Bueno, Cecilia tiene Suárez. Sí, Cecilia Suárez tiene un carácter así medio. Y ella en el 2018, creo que fue, 2019, fue la conductora de los premios Platino en Xcaret, en Riviera Maya. Y yo siempre cubro los Platino, entonces antes de ir a cubrir estos eventos te pasan una lista de todos los actores, actrices, productores que van a estar y te preguntan a quién te gustaría entrevistarles así uno a uno, un día antes de la alfombra roja. Entonces vos pasás una lista de 10 personas por preferencia y ellos te dicen, te dan 3. Y me pusieron a ella, entonces yo estaba feliz. Y me recontra preparé, me leí toda su biografía, me imaginé lo que le gustaba, lo que no le gustaba y no había forma de sacarle una sonrisa. En serio, qué Hija de mil. difícil. Y ese momento así en el que te genera como un conflicto interior de lo estoy haciendo bien o le estoy incomodando y te empieza a generar dudas. Sí, encima hacía calor y yo sudaba, así porque... Claro, ¿qué? los ¿Qué nervios, más le claro. pregunto ya era? Sí, pero bueno, después de esa vez, varias veces me la crucé y es nomás así, ella por lo visto. No era Ay, contra- mamá, olvidé cancelar. Era un día de la el vida. Exacto. El mariachi, ¿te acordás? Sí. Ella. Ay, Julián, somos 3. Así ¿En mismo. acaso? Pero es muy talentosa esa mujer. Luis, para el 2026, ¿cómo se viene? ¿Cuáles son? Tenemos algunas sorpresitas. Para el 2026, bueno, lo que ya está confirmado es que me voy a Xcaret otra vez, a los Xcaret, muy Platinos, bueno. que ya va a ser la edición número 13. Y no me perdí ninguna de ellas desde la Sí. primera que fue en Panamá en el 2014. Y hay otras cositas que todavía no puedo contar porque falta que me manden el mail diciendo, estás confirmada. Confirmación. O que no me manden nada. Vos sabés que yo creo que Va a Lucía llegar, va a Zapena es llegar. la paraguaya que más viajó por ahí.
Y Qué grande Lu. O si no está entre el top 5 por ahí, entre los 5 por ahí que más viajan. de buenos En todo el viajes, país. así de buenas Sí. entrevistas, sí. Para coincido. entrevistar sí, pero para viajar, no sé. Me imagino Te que falta hay gente- ganarme a mí, yo soy el que más viajo. El que más viaja. Te Solito Contacto ¿verdad? directo tuvimos una Fuerte. vocecita ahí. Chao, Lu, que te vaya bien. Te dejo acá un sobrecito. La voz de de repente, hermano. De repente. Parece nomás el precio y de repente que De es la loco. nada, de la nada. Ni suena mal el teléfono, hablan. Tenemos mensajitos por Twitch o por YouTube para Lu. Acá dice Lucía, ¿cuántas personalidades importantes entrevistaste cuando vinieron a Paraguay? Dicen acá. De los que vinieron a Paraguay, bueno, los chicos de Kim, Sandra Mianovich, Alejandro Lerner. Alejandro Lerner este jueves está en San Bernardino. Viene por algo Es privado. por un show privado. Sí, suele venir muchos shows Sí. privados. Qué nivel. Él es muy genial y me encanta, él maneja una vida así personal bastante nivel bajo, ¿verdad? Decidió luego ir a vivir a Miami donde no hay, o sea, no está tan expuesto como en Argentina y me encanta cómo maneja su carrera él. Él es muy genial. Una vida realmente. tranquila. Acá ya le están trozando a la chica que dijo Lucía que es yogur de ajo. Yogur de ajo y té, dicen acá. Yogur de ajo y té había sido era esa chica, dicen acá. Así ya le están trozando ya. Y después No, dicen, vamos a domingo, dejarte ahí. domingo tu pinta es old money o off money. Off Hay otro para Off vos. money. Domingo, desde que querías abrir tu bar gay, te fuiste cada vez más para atrás. Sí. Así me están tirando ahora. A full me están tirando acá en YouTube. Pero estaban buenos tus lentes. Está está bueno. bueno. No, También con esos No, igual lentes, no es mío ahora, hermano. pero Estaban buenos los Domingo lentes. tuvo un glow up. Tú eres mi glow up. hoy descubrí que es glow up. Glow up. ¿Viste, Domingo? Siempre se aprende. Global lo que tú. Lu, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Nosotros no somos tan importantes como todas esas Por personalidades favor, que te claro hayan que ido a son encontrar importantes. con semejante situación ahí con los audios de la señora de Encarnación. Te pedimos disculpas. Es que se generó ahí un debate de la nada y la señora se molestó mucho y nos empezó a dejar audios. Así que te pedimos 1000 disculpas y te agradecemos por tu tiempo. No, por favor, a ustedes sí que gracias Fabi, Salvador, gracias Elia, gracias Domingo, gracias Quique, a todos, Gracias, a todos. Lu. Gracias, Lu. Grande el aplauso para Lu. Y a José le perdonamos porque cumple hoy. Solamente Es el por actor eso. Margel de Por eso. entrevistarse. No, yo ¿Alguna le- vez le hiciste una entrevista, José? Sí, claro que sí. Bueno, la última fue por su película. Por su peli. Llegaron a ver su Entrada documental. botada. Es muy lindo su documental. José es un capo. Es un laburante, ¿verdad? muy Pero aparte capo. es una persona muy sensible. Él es, Sí. él es muy especial. Tiene un carisma. Súper muy lindo. Extremadamente te diré. Y en su documental te das cuenta la pasión que tiene y el amor también que le pone a todo lo que hace. Es muy culto. Sí, Sí, no, es sabe lo que genial. hace. Es Qué grande, Lu. 24 años de trayectoria, hijos. ¿Y vos, Lu, cuánto tenés? Y así por ahí Y también. Vito, ahí Así que la- yo empecé a hacer radio en noviembre del 2002. ¿Y saben quién fue mi primer compañero de radio? Con este me voy. Adivinen quién fue mi primer... ¿Y por Bueno, qué? está ¿Por el pibe. qué? ¿Por qué yo empecé a hacer radio? Casi Macizo. cita anima. Macizo. Sí, eso fue. A pelo viejo. Fue mi primer compañero de radio. O sea, de hecho, él me llevó a la radio porque yo cantaba en esa época. Y estaba Él dijo ensayando... 9 soles. 9 lunas. Me equivoqué. Y no cantamos ahora, Lucía. Ya no canto más. Iba a hacer un concierto en acústico, que era el bar, El bar de que él Macizo. tenía. Entonces me iba a practicar a acústico y ahí nomás me dice, piba, voy a tener un programa de radio en Santa Mónica. Y ahí me invitó a ser su coconductora y para mí fue lo mejor que me pasó en la vida laboralmente hablando porque era mi sueño tener un programa de radio y nunca vi la forma de entrar. Y desde ahí ya no paré. Bueno, y después vine yo y te saqué el lugar, así que lo después cierto y lo vino tú. concreto. Después, el día de mi cumple, 13 de enero, arrancaron Animales de Radio porque yo me iba a la facultad y trabajaba en un banco. Y no podía dejar mi trabajo diario para Que vino hacer. Turri a serrucharte Entonces, tu lugar. Turri me serruchó y ellos siguen juntos Y ahora- yo fui por mi vida. Hace poco tuvieron de 13 de aniversario del enero. programa. Sí, Ah, el 24 13 años. de enero del 24 años. 2003 arrancaron Animales de Radio en Santa Mónica. Santa Mónica, Fue- 99.1. hacía un calor. 97.9. 97.9. Era genial esa radio, ¿verdad? Era muy linda. Yo era Así muy que, pibe. bueno, Y gracias continúa, mi a- gente. Gracias a Macizo estoy acá. Así que gracias, Macizo, por los favores recibidos. Exacto. Acá dicen, es cierto, José es un capo, nos engañó con lo del bombero, pero es un capo. Dice.
Muy bien. No sabía Gracias, lo que- Lu, Nadie te supera. sacamos Gracias, de esta, Lu. te liberamos de esta situación. Gracias, chicos. Vamos a Un una placer. pausa y en breve está con nosotros el nuevo equipo que arranca, que vinieron hoy a ¿Quién controlarnos ya a ver qué decimos y qué dejamos de decir y qué invitados van a robar para el inicio de mañana. Lulax y todo su equipo nos acompaña después de la Éxito pausa. para todos los chicos de. Gracias, de la Salvi. Superman. Nos Chau, vemos chau. mañana. Pausa, ya venimos. Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. De Paraguay, suena. Talento de barrio. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías mi amor. ¿Cómo puedo llamarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. De Paraguay, suena. Talento de barrio. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. La cumbia se hace así, papá. Amarte como te amo sin complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer. Si apagarás su para de tu amanecer. Hablar en portugués, entender hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Y solo quiero darte un beso. Llénate con mi amor el alma. Te basta conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Amarte como te amo es complicado. Cántalo ustedes fuerte, que se escucha, Pensar como te pienso. Mira Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer. Se apagará su para de tu amanecer. Hablar en portugués, entender hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos.
bajen por favor el tono de esta entrevista y el tono de esa música. Porque a mí realmente me preocupa lo que van a hacer en el primer programa. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Y medio que se llevaron ¿Quiénes a todas son? las Como dice personas. Moria. Domingo va a estar Silvita, acá ya no se lee más luego el diario. Traidores. Acá ya no se lee. Will Pagliaccio sí que él viene cuando quiere y ahora veo que está sentado ahí. Está sentado en la escalera, guau, que él va a trabajar con Lula. Después Gogi, ahí, Gogi sí. Depa, le quiere porque es su compañera en la cueva. Cállate. Y hay el compañero de deporte, a él Juan- no le conozco, Juan yo Coronel. no puedo hablar nada, no puedo hablar de él. ¿Por Y qué? el No le compañero que también, Nicolo, no puedo tampoco hablar de él. Pero sí necesito saber. Claro. Will tenía un bloque con nosotros y ahora Fabián Chamullo. así apareció. Ahora te de la cambió por nada. Lula. Ah, y a Silvita no lo nombraste. No, y por eso ya no leemos el diario. Demonio. Demonio también se va. Traidores. Demonio también va a estar Otaku en el también. programa. Claro que te vas a quedar Te vamos a colgado para partir. este horario. Yo lo que te quiero partir. No, la Miss Ball, todos ya se están alistando, la Miss Gigi, esos se van todo al horario de la Encima mañana. que Demonio dijo hoy, mañana. Vos te callás porque vos también No, estás. ya sé. Traidor. Pero dijo, mañana, primer invitado, Damián, dijo ahí, vamos a tener ya dos bar a las 7 de la mañana. Ah, cierto, falta nomás ya que lleven el barco presentable. también. No. Pero Supuestamente. Juguito con desayuno va a ser eso. No, ya te digo. Desayuno. Sí. Pero el diario, ¿en qué momento se lee en este programa o se va a leer en la mañana Fabi, nomás ya? yo quiero saber quién es lo que va a ser el conductor del programa en la mañana. Te voy a contar, ¿viste? Este impresentable de Lulax. que Pitu vino recién. Willy me dijeron que Este muchachito que de repente así vino, de la nada apareció, le dieron ya un programa. Elías hace rato que viene buscando la posibilidad de ver si surgía algo, no le ponen no ni sale ni en la ni propaganda. en la viñeta, Así es. Dios tiene sus preferidos. ni en la viñeta. Pero los recibimos con un fuerte y cálido aplauso. Al equipo de. ¡Al equipo! Al equipo de Lula Lula Supremo. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenido, Lula. Bienvenidos. Hola Fabi, hola chicos, ¿cómo están? Súper contentos realmente. No quiero empezar esta entrevista sin saludarle a mi gente hermosa de Encarnación, que pronto voy a estar por nuestro carnaval. Ah, vas a estar por... Yo Nuestro opino lo carnaval. mismo, es nuestro carnaval, Claro. ¿verdad? De todos, el carnaval. Sí, porque lo que pasa es que ahora mucha gente de acá de Asunción quiere irse, guau, ya que todo el mundo se va, pero A figurete. es algo nuestro. Perdón que te interrumpa, llegó audio de la señora para vos. A ver, audio de la señora. A ver. Ajá. Está molesta la Muy señora. fuerte la señora de la Encarnación, boludo. Te van a No te recibir vayas a así ir, en boludo. Encarnación, Lula. voy a irme No te vayas. con guardia. Voy a llevar la Pacu. Habla con su aparato reproductor, dijo. Qué fuerte, ¿verdad? Solta tu Vos ciudad. sabés que, Lula, yo te recomiendo que te quedes nomás por acá porque está molesta. Si vos apareces capaz y te... Pero qué amenaza de mierda, ¿verdad? Porque si me dice hablar con mi tatú, lo primero que voy a hacer es irme. Pero pasa que depende de qué clase tatú sea, boludo. Claro. Hay tatús y tatús. Sí, porque, por ejemplo, si Domingo dice Bueno, eso, yo no es sé. un armadillo. Claro, en su valle es conocido como armadillo, Claro, ¿cierto? claro. Depende de la zona. Depende de la zona. Ahí todavía hoy, tío. Bueno, que presente a su equipo. ¿Quiénes van a estar con Lulax? Lulax, ¿quiénes te acompañan a partir de mañana? Mira que van a tener que agarrar la pala bien temprano. Así mismo mañana es nuestro estreno de 7:30 de la mañana a 9. Voy a estar acompañado de Silvita, que está acá a mi lado. Traidora. ¡Eva! Se va, Soy Quique. Silvia, mucho gusto. Ah, Ah, es nueva acá. Sí. Qué nueva. Encima- Hola, Silvita, ¿cómo estás, Silvita? Todo bien, pasa que hace rato no me invitan más, voy a leer el diario. A entonces leer el diario. Soy una extraña ya. Te molestaste y te fuiste. Dijiste, acá ya no me Ay, no, hombre, necesitan. dije, me voy al otro programa nomás ya, dije. Le agarró el papuchín. No. ella desde el novio que no viene más.
Claro, Tipo- si vos le quisiste levantar al novio. Maleducado. Capaz que ahí se enojó, ¿eh? Y se molestó Silvita y dijo, ¿saben qué? Yo me voy con el equipo de Lulax. Y ahí Lulax empezó a generar así tipo Judas Iscariote, discordia. Igual ahí hay otro puto, así es que. ¿Perdón? ¿Qué? Pero no creo que venga mi novio. No, qué fuerte. A ver, creo ¿quién que sale no. del closet ahí? Nos estamos enterando. Ahí. A ver, tenemos también acá a la gente del equipo que está en... Y presentarle a tu equipo. En la grada le tenemos a Juan Coronel que va a estar acompañándonos con toda la información de deporte nacional e internacional. Si es que, Otaku, si es que le querés llevar el micrófono, dicen, por favor. ¿Tiene micrófono ahí, chicos? Vamos a empezar. Perdón. Espera, quiero decir algo. Yo vino más que demonio, hizo una seña, por eso yo estoy muy atento para lo Claro, que el compañero de deportes que él vino y Juan salvó, Coronel. Juan Coronel sí que vino a salvar la última vez nuestro, Firme, Juan Coronel, nuestro juego Firme hay que estar. de deportes. Y casi con Otaku, el multiuso de Otaku. No, yo quería que esté atento nomás. Hereda. Pasa que él forma parte también de nuestro equipo, entonces hay que tenerle... ¿Qué? Se van todos. O vienen todos en este caso. Sí, sí, Vienen sí. todos. No, y la verdad, yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero mucha gente de acá es parte de mi programa nuevo. O sea, nuestro programa nos saca toda nuestra gente, vio. Sí, Puta de gordo acá, ne. Ariel también. Cami también, ¿verdad? Cami también. Le quiero llevar también acá a Chiche. A Chiche. Chiche te va a ¿Quieres llevar meter. a Chichito? Chiche va a ser candidato Sí, a pero yo ya cerro, te ¿no? cuento bien que Ari no va a llegar. Hoy no vino porque se fue de after este fin de semana a una fiestita y ahora está Ari. hospitalizado con Sí, suero. lo bueno de eso es que está ya practicando nuestro amigo Catriel. Sí, Catriel. Que va a tener que despertarse más temprano, va a tener que soltar un poco la gira. Chicos, para ustedes. Yo creo que... Se acostumbran. ¿Sabe qué pasó? Que creo que Ariel ya enganchó nomás ya para venir hoy al primer programa, lo que no sabía es que hoy no era. Claro, se quedó en remojo. Así Está en mismo. remojo. Bueno, le tenemos también a Gogi, que ayer me enteré que se llama... Pero el compañero que no dijo nada le dio en el micrófono y no dijo No, nada. hablé de Otaku. No, ya digo Lulax. Deporte local, internacional y todo lo que no se tiene que mostrar. Vamos a estar mostrando El lado en equipo B. de Lulax. El lado C en este caso. Juan Coronel. El lado particular. Fabi, Juan Coronel es el mejor amigo de la ¿De de quién? Guaraní. Mentira. De la madrina. La madrina de Guaraní. La madrina. Es su mejor Fuerte. amigo. Yo necesito que vos ¿Ya le vino la preguntes. madrina? Ya vino ¿Ya una vino? vez. Sí, pero vamos. ahora ya se va el programa a usted. Pero yo necesito que le preguntes a la madrina. ¿Qué? ¿Cómo ella hace para que acá tenga su blusa y no sale su pezón? Y pega. Ha de ¿Qué? pegar, ¿o Hay que qué? tener una técnica, porque yo, por ejemplo, me muevo mal y ya sale. Y vamos un poco Pero como todo. ella Sí, sí te hablo fácil, más dos mundos aparte. son- salta así. Oye, es buen Te plástico. juro que yo necesito que ella haga un salto y que tenga ese audio de fondo. Ojo, Toin, paite, toin, toin. Yo necesito le preguntes. Bueno, Le pregunto. que tu Cuando amiga. venga le pregunto. Sí, pues ahora llega la época del mundial, sí o sí va a estar ella apareciendo. Ya vi lo que preparó, unas cuantas triquini y ya compró. Y también arranca el torneo Apertura la próxima semana y va a cada partido de Guaraní, ya sea como local o visitante. Mis amores. Ah, no, Chico esa de es la Lauri. Boris, claro. Ah, ¿Vos sabés que me sentí un poco incómodo porque no entiendo muy bien de lo que están hablando? y nosotros tampoco entendemos nunca, pero hacemos nomás el programa. ¿Cómo? No. Pasa que no entiendo nomás. Nosotros hacemos nomás el programa Lulax. Bueno, ¿quién más? Dale, Gogi ahora. Ahora vamos a presentarle también a Andrea Gogi, que va a estar... Andrea. presentando de hoy. Andrea. Sí, Andrea se llama. Ayer se enteró que me llamo Andrea, ¿verdad? Sí, Sí, como, bueno. como mi ex. ¿Qué? Guille Ah. Carmen! ¡Cuidado! Me hago acordar a la ex. Te tiro un dato, Gogi. Andrea se llamaba. Decirle que estás presa y que te envíe provista. ¿Cómo sabe? ¿Verdad? Esa es buena. Era Gogi. una polis live. Sí, enviarle y te va a enviar delivery. Qué mala esta Fabi. En serio, yo te digo. Le voy a pedir. Bueno, hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, reina? Compañera de la cueva. Bueno, ¿Cómo ahora voy a te estar sentís? con Lulax de 7:30. Yo creo que entro a las 8. Se alarga. Normalmente llego un poco tarde siempre, pero vamos a ver qué tal a las 7:30 de la mañana. ¿Y cómo te sentiste, Goy, cuando te dijeron que ibas a pasar al equipo de Lulax? Y sí, la verdad que feliz. Se nota. Dale dupla. Yo creo que lo más difícil de todo es despertarse temprano. Sí, Pero después arrancar pega. la mañana. Después van a tener que cambiar todos sus hábitos, pero se van a hacer un favor. Te voy a meter los cuernos, Fabi, con Te Lulax. disfrute. Sí, los Sí, martes. pero bueno.
Ya está, ¿verdad? Bancamos todo. ya. Se aguanta. Sí. Se aguanta. Es un cuerno aguantable. Llegó Lulax y te sacó todo. No, ¡Qué fuerte! llevó ¿Cómo? todo. Ay, No, claro que no, yo no hice eso. Llevó todo. Empezó, es un trepador. Sí. Es un trepador. Empezó lento, pero está bueno, me gusta. Te gusta, ¿verdad? Me gusta. Al final le mata, pero me gusta. Que abra el día con las informaciones de Lulax. Pero legalmente yo quería que se llamara TT con Lulax. Vete con Lulax. Qué buen nombre. Pero no fue decisión mía. Se va- me Vamos a imagino así reconsiderar cambiar el nombre después de Por los favor. 6 meses a ver cómo están midiendo. Por favor, jefe. ¿Sabes por qué? No le sale tan bien. Me imagino así que ustedes en el laburo empezando así y tipo esa taza feroz con TT cocido. Con No, pero cocido, ese va- Con coyoy, como le decimos acá en la Con popa. rosquita. Sí, después van a Y ir. ahí Coquito, está. y coquito. Después van a Galleta venir la Guardel. modelila a otra clase de tete. Ojalá, ojalá. Dios mío, loro. Y el Quique, infeliz Quique se llama. ¿qué va a hacer? También va a estar con nosotros Will Pagliacho. También. Tete con leche. Nosotros también queremos saber qué va a hacer. Estamos buscando todavía el proceso creativo para poder encontrar el rumbo correcto. Pero vos te das cuenta que sos cara dura, Will, ¿verdad? No, claro, no, pero yo no puedo ser traidor, no puedo hacer traición porque yo laburo para todo el medio. No, pero espera un Yo ratito. estoy en todos los programas. Pero, ¿y no viniste más a este programa? No, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no Porque viniste? Demonio está planeando cosas y ella no me invitó más. Al menos ya Es tenés. cierto, cierto, yo también Ahí digo está. eso. Que Al, está menos, conspirando. al menos ya tenés de base lo que no tenés que hacer, porque nada te funcionó acá. ¿Sabes qué estoy Ah, bueno, pensando? ahí está. Ya, ¡Puta que son malos! ¿Sabes qué estoy pensando yo? Que capaz y Demonio ya tenía esta idea rondando por la cabeza ya Claro. de hace rato, entonces ya le sacó a Will. Está jugando el juego después del le sacó ajedrez a larga a distancia. Silvita, ¿entendés? Se viene gordo al fue apartando de agua. a Cuidado. Empezó a Entonces, por eso reclutar, ya no le empezó a invitaba más reclutar Silvita. asistente. Vos sabés que Claro. empezó a desconectarles de a... Sí, No ¿viste? nos invitaba ¿Viste? más, ¿cierto? A mí no me invitó. Pensando en larga distancia. Cuidado, se viene Will en paños menores. Ahí está. Me Esa- preocupa. Claro, esa es la... Acá ya no se lee el diario, Claro. ya No, no y se vamos, habla de cine. lo que vamos, no. Lo que Lo vamos a único hacer que no se acá, toca es el fiu fiu. vamos a alterar... Dentro de Hasta poco ahora. el fiu fiu ya van a leer ustedes nomás. No. Ese no se está prohibido. toca. Ese no se Casi toca. le mataron la vez Eso ya pasada. Sí. Del Me dijeron diario que lo ese- que te apule Sí, nosotros. casi le mataron. Me dijeron que ese no se toca. El que se toca soy yo cuando veo. ¿Perdón? Que no es lo mismo. Para rascarte. Claro. Para acomodarte. Acá viste que vas a estar 2 horas así sentado para imagínate. que no se apriete. Resulta incómodo también a veces estar así en la misma posición 2 horas. Encima a la mañana tempranito de tu programa vos venías así como El mañanerito. fuertísimo claro. venía esa mañana, hola. Sí. Sí, te moatane vas a venir. Bueno, se me dio. También estamos con Nicolás Roa, Nicolo. Hola, Nicolo. Buenas, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Nicolo? Súper bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Yo no puedo decir nada de Nicolo porque él ¿Por es qué? propiedad del señor Clary Arias. No, yo no soy propiedad de nadie. Así que mientras no vea el contrato y los cheques en mi cuenta, no soy propiedad de nadie. Ten empresa ve siempre erecuana PTI. Eres con apetito. Sí, porque es organiza patan de zapatan de monta patan de Vos sabés que yo siento que el que está más cómodo ahí es Nicolo porque él es de Bolivia, entonces está acostumbrado ya a la altura. Claro, está ahí. Muy bien, de salón. Le salió. Y bueno, vamos a estar ayudando en lo que va a ser la vestimenta de Lulax. Lulax va a crecer como figura potencialmente y tiene que vestirse y ser Acorde, ¿verdad? acorde, claro. No puede venir esa ¿Cuál pinta de es- Chespirito, boludo. ¿Cuál es la paleta de colores que él maneja? Sí, porque con esa... No, eso está como... Yo si lo veo en el centro me cruzo a la calle de enfrente por la duda. ¡Qué malo! Paleta Qué de fuerte. colores que maneja nuestra nueva figura, ¿cuáles son? Hay que hacer el análisis, todavía Me no dijo- se hizo. Vamos a hacerla a lo mejor en vivo, ¿verdad? No, yo voy a entrar a las 10, 9:30. A las 9 voy a entrar. No venía acá, él había sido en este programa. ¿Sabes que me entra a las 7? Me dijo que pantalón blanco me dijo que tengo que usar. Pantalón blanco. Tipo Macumber. No, él tenía una remera ese día De la que quedaba Core. muy bien con un pantalón blanco. De la Core, va a trabajar un rato y ya se Mirá. ensucia, ya no anda más ese. Tipo Macumbero muñeco. Esa No, onda. pero tonos más fuertes por su tono de piel, pues color cartón mojado queda mejor con... ¡Cartón mojado! Él dijo que Queda ahora... mejor con tonos más claros, que combinen un poco mejor, pasteles, así esa onda.
Claro, que combine mejor. Él dijo que ahora que tiene este nuevo color, después de que tiene dinero, que ya está en IRP, Sí, que va a no. elegir una paleta de colores ahí un poco cálido. dijo. Qué Ah, rápido, IRP. Quiero mandarle saludos a toda la gente de mi vecino y eso, mentira lo que dicen, ¿eh? Se prenda, Nada de robarme. empezar a controlar ya la Arroba nueva figura, por Ceprelat. favor. Quiero mandarle un saludo muy grande a nuestro amigo también David Aquino, que va a estar... Sí, ¿por qué no vino Justamente iba a preguntar, está en el No se flyer, levantó, pero no se levantó. No me excluyó. No se levantó y él, tipo, su parte es grabada más que nada. Y O sea, mañana va a ser en vivo, ¿Qué graba? pero Con ya delay. él desde el lugar, ¿entendés? Pero vos estás seguro. Pero Porque grabado. mira que aquí no publicó algo hoy en su destacado. Yo no soy un destello. ¡Eva! Catriel, Del que Catriel, tenemos que hablar de alta traición y que va a ser el mismo bloque que hace acá, es acá tu compañera, tu Wiki Quiero. Domingo Ayala, el señor Domingo Ayala también que va a estar con Presentale. nosotros. Domingo le va a ir a Es la pegar a la capecoña criatura. Espera, yo no le conozco, amigo, yo soy Sunday. Amor. dale, acá sos domingo. Ahora sí, amigo. Ari, pone. Ahora sí soy Ari, domingo. Catriel, ponen un poco música de tensión. La última vez que Qué se loco. fue a hacer una entrevista le tuqueó a las criaturas en el día de... Sí, muy pesado era, De los bro. Reyes. En el día de los Reyes. Música de tensión, Acá música de están haciendo tensión. quilombo las criaturas. Mentira, igual no lo toqué. Según rumores, David Aquino no llegó al canal y no es porque no se levantó. ¿Qué? No le agregaron al grupo del programa. Fuerte, yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¡Demonio! Primera polémica para acá. Pero realmente... Bienvenidos o sea, a Cao. Momento oscuro para Lula. Qué sí fuerte. se le agregó, pero le eliminó otra vez, demonio. No Parece estaba que se definido. equivocó. El tema es que aquí no puedes, tipo como vos. No pensé pasar por esto. ¿Cómo él Y es? está en ¿Cómo? el grupo, pero no está, o sea, no está en el grupo, pero está en el programa. Punto, pero no revuelto. Tipo, soy Elías. Pero el primer día, por lo menos, yo estuve. Hasta que se dieron cuenta que no tenía que estar. Ya está. Bueno. No sigamos poniéndole limón a la herida. ¿Mañana en qué horario empieza el programa? Señor Nueva Figura. Mañana martes va a estar arrancando nuestro nuevo programa Lulac Supremo de 7:30 a 9 de la mañana. Wow. Y estamos muy emocionados realmente. Hoy quizás nos vamos a dormir luego de la Claro, emoción. de la ansiedad. puta, ¿Tienen qué grande! bocadito? Che, dejen los bocaditos un poco mañana para nosotros también. Sí, vamos a dejar. Quizás no. Dale, Dupla, dale. Vos sabés que quizás nos vamos a dormir o quizás dormimos demasiado y no llegamos para el primer Puede programa. ser también ese domingo ya su gallina ya pone huevo en su cama y luego. Pero en lavarse la cara, El desayuno. Lula. en lavarse la Huevo cara revuelto. nomás domingo tarda 2 horas por ahí. No sabe dónde termina su cara, pues. Buena. Ya hay discordia. No. Lula, decime un poco. Mira un poco quién habla. Silvita, ya tienen idea de cómo va a ser el set o van a usar este. No, estamos preparando un set completamente nuevo. Secreto. Renovado. Domingo ya no va a poner escenografía porque acá Cuidado, ya si se pone cayó él luego porque eso se por cae. la cabeza del invitado y después por el arbolito. Desde ese entonces él ya no nos tenía luego paciencia y Va, nosotros... épico la peca upa, vea, Va, épico épico peto pa te entero. toma Va, Con yo tu pensaba. culpa se cayó el arbolito de Navidad. ¡El Kiribán de manga inútil en partida! Mopion de lorito y de acá que. Bueno, tranqui. Vamos a darle... ¡Ey, Quique! Los honores a Silvita que Su último fiu. No sé qué dice la Silvita ya producción. no viene. No, Ya no viene, Yo ya dice. no le quiero ver a esta acá. Nunca luego me quisiste ver desde que bailé con demonios. Celoso. Después me quiso robar el novio. ¿Qué tal, va? Y te voy a robar para que aprenda. Porque él dice que atrás aprieta más. ¿Cómo? ¡Dale, cierre, boludo! Silvita, leen un poco el Fiu Fiu. Último Fiu Fiu. Mañana arrancan 7:30 los nuevos compañeros en ese nuevo su programa. Así que ya desde mañana tienen que estar tempranito los de YouTube para que se levanten, los de Twitch también, por Instagram. ¿Tienen WhatsApp, demonio? Sí, tenemos todo. ¿Tienen Aquí todo? vamos, tío. ¿Todo? Dale. Ahí todo. ¡Fiu, fiu y nos vamos! Fiu Fiu y nos vamos. Ojo, Sema, Quique. Cuando... Ahí Son las está, 12, ahí boludo. está, ahí está. Bueno. ¿Para qué mirar la luna si no la puedo tocar? ¿Para qué mirar tus labios si no los puedo besar?